Al ángel de la muerte se le conoce como el ser que guía las almas de los difuntos. El dios de la muerte había declarado que cualquier ángel que lograra guiar a 10.000 almas sería recompensado con un único deseo. Después de un tiempo, uno de esos ángeles se paró frente al dios de la muerte, quien le preguntó si finalmente había logrado recolectar las 10.000 almas. El ángel llamado Kai respondió afirmativamente. Entonces, el dios de la muerte le aseguró que cumpliría su promesa y le concedería cualquier deseo que deseara. El deseo de Kai fue sorprendente, ya que pidió renunciar a su trabajo como ángel de la muerte. El dios de la muerte se sorprendió por esta solicitud, explicándole que renunciar a ser un ángel significaba que su misma razón de existir desaparecería, y su destino sería la aniquilación completa. Pero Kai, quien había alcanzado un nivel insoportable de agotamiento, respondió que ese destino estaba perfectamente bien para él. Tras su solicitud, el dios de la muerte accedió a concedérsela, y en ese momento se suponía que la existencia de Kai debía desvanecerse por completo. Pero, contrariamente a sus expectativas, se encontró abriendo los ojos de nuevo. Estaba acostado en una cama mientras un hombre y una mujer lo llamaban ansiosamente joven Amo 100, expresando su alegría de que finalmente hubiera recuperado la conciencia. La mujer se apresuró a informar al conde mientras el hombre intentaba verificar su condición y preguntarle si sentía alguna molestia. Kai miró el cuerpo de 100 con su cabello blanco y ojos morados, desconcertado y preguntándose por qué había regresado a la vida después de desear la aniquilación. Para entender lo que está sucediendo, la escena retrocede en el tiempo 17 años a un bosque oscuro por la noche donde dos hombres armados lograron encontrar a una esclava fugitiva y a su hijo. Los hombres le hablaron groseramente a la madre, afirmando que estaba equivocada si pensaba que podía escapar de ellos. La madre le suplicó entre lágrimas, admitiendo su error, fue impulsada por su temor de que su hijo viviera una vida de esclavitud como ella. Les rogó que la mataran si lo deseaban, pero que dejaran a su hijo solo. Uno de los hombres le dijo fríamente que no se preocupara, no matarían al niño. Luego agregó con una sonrisa cínica, preguntándose por qué matarían un activo valioso. Explicó en un tono duro que se llevarían al niño y lo esclavizarían hasta la muerte tal como había sido su vida. La madre se derrumbó al imaginar el brutal destino que le esperaba a su bebé, a quien esperaba darle una vida digna como ser humano. En lo profundo de su desesperación, se preguntó sobre la razón de sus vidas miserables y alzó su voz en oración, rogando a cualquier poder, ya sea un dios, un ángel o incluso un demonio, que interviniera y salvara a su hijo. En ese momento, un hombre misterioso con una apariencia majestuosa emergió, llamando a la madre por su nombre, Miru. Los dos soldados se sorprendieron por su apariencia y le preguntaron quién era y quién lo envió. El hombre los ignoró y les dijo cortésmente que no tenía mucho tiempo y que primero hablaría con la mujer y luego respondería a sus preguntas. Los soldados sintieron un frío escalofrío recorrer sus espinas como si estuvieran al borde de la muerte. El hombre misterioso pasó con confianza a los soldados aterrorizados y se paró frente a Miru, que estaba arrodillada en el suelo, abrazando a su hijo. Él le ofreció un trato, prometiendo concederle un deseo, y a cambio, ella tenía que darle una cosa que él quería. Luego reveló su solicitud pidiéndole que le diera su alma. Mientras Miru sostenía a su hijo, le susurró su último deseo al hombre misterioso que estaba frente a ella. Después de escucharla, el hombre, rodeado de un aura celestial, declaró que entendía su deseo y que el contrato entre ellos estaba sellado. En ese momento, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de la madre mientras abrazaba a su bebé antes de caer sin vida al suelo mientras el hombre tomaba al niño en sus brazos. Cuando los soldados vieron la escena, le gritaron al hombre exigiendo saber lo que estaba haciendo, insistiendo en que el niño era de su propiedad, y ordenándole que lo dejara y se fuera inmediatamente. Pero el hombre, ahora sosteniendo al niño, se disculpó con calma y les dijo que ya no podía entregárselo. Los soldados se enfurecieron y decidieron que no había más remedio que matarlo por interferir en sus asuntos, y corrieron hacia él para atacarlo. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, de repente se quedaron congelados en su lugar, descubriendo con horror que no podían mover sus cuerpos. El hombre luego declaró con calma la segunda regla de los ángeles de la muerte, que estipula que quien interfiera con su trabajo, tiene el derecho de matarlos. Los soldados entraron en pánico cuando sus cuerpos comenzaron a moverse en contra de su voluntad, y gritaron, rogándole que se detuviera. Por una fuerza invisible, se vieron obligados a apuntarse sus espadas el uno al otro, y en momentos, se dieron golpes fatales el uno al otro mientras gritaban para que se detuviera. Después de que los soldados cayeron, el hombre se quedó sosteniendo al niño mirando el cuerpo sin vida de Miru. Una tenue luz emanaba de su cuerpo, que era su alma, y ascendió hacia el cielo mientras el hombre nos decía que esta era la alma número 9999 que había recolectado. Miró al bebé, que estaba extendiendo su pequeña mano hacia su rostro, y murmuró para sí mismo que se había hecho cargo de un deseo problemático, luego se alejó, dándose cuenta de que no le quedaba mucho tiempo.
16 años después, una joven pelirroja llamó a alguien como Appa y preguntó si estaba en casa, y una voz desde dentro respondió que sí. La chica llamada Hassett entró cargando una canasta y se quejó de que Kai no la saludó calurosamente. Kai respondió fríamente, preguntando si parecía un anciano que no podía oír bien, asegurándole que podía oírla incluso si lo llamaba suavemente. Luego agregó que era ilógico saludarla calurosamente cada vez, especialmente porque lo visitaba varias veces al día. Josit protestó, diciendo que cualquier otra persona estaría feliz de que la visitara y la recibiría calurosamente. Así que Kai sugirió fríamente que fuera con ellos entonces. Josit se puso nerviosa y le dijo que no era eso lo que quería decir. Finalmente, admitió que solo deseaba que Kai le mostrara más afecto. Mientras tanto, Kai estaba ocupado tallando una estatua de madera, ignorando sus palabras. Joseph se arrojó al sofá, pero Kai inmediatamente la regañó, ordenándole que no se acostara antes de lavarse las manos y los pies, lo que la hizo quejarse de que era una persona muy estricta. Luego le preguntó por qué lo estaba visitando. Ella le dijo que su madre no estaba bien y que le había estado doliendo el brazo izquierdo desde la noche anterior y todavía le molestaba incluso después de despertarse. Kai dejó de tallar la estatua de madera y prometió que pasaría por su casa más tarde para ver a su madre. Joseph le agradeció profusamente, expresando su profunda gratitud por su constante ayuda, luego le dijo que iba a la montaña a recoger algunas hierbas. Después de que Joseph se fue, Kai fue a su casa. Su madre, a quien Kai llamó Miro en su mente, lo saludó y le ofreció un poco de pan que acababa de hacer. Kai la miró y luego chasqueó los dedos, y la mujer inmediatamente se quedó congelada en su lugar y perdió el conocimiento antes de caer al suelo como una muñeca sin vida. Kai se acercó a su cuerpo sin vida, examinándolo y pensando para sí mismo que hacerla de madera barata fue un error ya que la madera ya había comenzado a pudrirse. Mientras estaba usando un poder misterioso de su mano para examinar la causa de la decadencia, Joseph regresó repentinamente y lo encontró en ese estado sobre el cuerpo de su madre. Preguntándole en estado de shock lo que estaba haciendo, Kai pensó para sí mismo que había cometido un error ya que estaba tan concentrado en el proceso de reparación que no la escuchó venir. Joseph supuso que había venido a tratar a su madre como lo había prometido. Kai confirmó que ella fue quien le pidió que viniera. Joseph se sorprendió de lo rápido que había llegado y notó que su madre no estaba en casa, luego se preguntó acerca de la gran muñeca tirada en el suelo, señalando que se parecía mucho a su madre. Los impactantes hilos de la verdad comenzaron a unirse en la mente de Joseph. Conectó la muñeca con la queja de su madre de dolor en su brazo izquierdo. Recordó lo que le había dicho antes sobre su madre y le preguntó vacilantemente a Kai si esta muñeca era realmente su madre. Mientras él permanecía en silencio, su horror creció. Ella lo presionó con la pregunta mientras él permanecía en silencio, y ella le rogó que no le dijera que este pedazo de madera era la causa del dolor de su madre. El silencio de Kai confirmó sus sospechas, y ella preguntó en pánico si su madre era solo una muñeca. Se dio cuenta de toda la horrible verdad. Lo que ella pensó que era tratamiento no era más que reemplazar partes en una muñeca. Entonces su conmoción se extendió para incluir a todos en el pueblo, preguntándose si Kai había curado a todos de la misma manera. Retrocedió, rogándole que lo negara todo. Kai decidió que ya no podía ocultar la verdad y que tenía que ser honesto con ella, especialmente porque ahora era lo suficientemente madura para entender que lo que él hizo era lógico. Chasqueó los dedos de nuevo, revelándole una escena horrible que mostraba la verdad sobre todos los aldeanos. Hassett le preguntó en shock si todas eran muñecas. Kai le confirmó que era exactamente como lo veía, y que la persona que conocía como su madre y todos los habitantes de este pueblo no eran más que muñecos de su creación. Esta impactante confesión llevó a Josut a preguntarle sobre su verdadera identidad. Kai comenzó a explicar lo que pasó, aclarando que hace 16 años, su madre hizo un trato con él, apostando su alma justo antes de morir. El deseo de su madre era que su hija, Josette, viviera una vida en la que no fuera dañada por la gente y no viviera una vida humillante como la suya, sino que fuera amada por todos. Kai añadió que sabía que ni siquiera los santos podían vivir una vida llena solo de amor entre los humanos. Y por esa razón, creó un pueblo entero solo para ella, un pueblo que aseguraría que nunca fuera lastimada. Josette se derrumbó y le preguntó con desesperación si eso significaba que toda su vida había sido una mentira. Se preguntó en qué se suponía que debía creer y amar ahora, si su madre, todos en el pueblo, e incluso él eran solo un falso espectáculo de marionetas. En medio de su desesperación, comenzó a dudar de su propia existencia, preguntándose si ella misma era una persona real. Le preguntó directamente a Kai si ella también era una muñeca de su creación. Kai la tranquilizó y confirmó que no era una muñeca, recordándole que él creó todo el pueblo para ella. Pero Joseph ya no podía creer nada de lo que decía. En un intento desesperado por probar su realidad, agarró una daga y exigió una prueba de que no era una muñeca. Se cortó ligeramente el cuello, y cuando vio la sangre fluir, confirmó con alivio que había sido una humana real todo el tiempo.
cayó en sus brazos y le preguntó por qué hizo todo esto. Él respondió con una pregunta, preguntando si su vida hasta ese momento había sido miserable. Josut admitió que había sido feliz, pero se dio cuenta de que toda esa felicidad era una mentira. No podía soportar la idea de que todos los que amaba fueran falsos. Ella lo miró con tristeza y le ofreció hacer un trato con él también. Repitió que ella también quería hacer un trato. Kai le advirtió que el precio del trato era su alma, pero ella insistió en seguir adelante, así que le dijo que declarara su deseo. Ella le dijo su deseo, diciendo que él era la única persona real en su vida, y si él también la olvidaba, nadie en este mundo quedaría para recordarla. Así que le rogó que la recordara para siempre y le preguntó entre lágrimas si su petición era demasiado. Sus palabras tocaron a Kai, así que aceptó el trato declarando que el contrato estaba sellado. Joseph le dio las gracias con alivio, luego cayó al suelo después de que su vida partiera, su alma se convirtió en la 10.000ª alma recogida por Kai. Después de la muerte de Joseph, Kai quemó el pueblo que había construido para ella, creyendo que se había convertido en un lugar inútil sin ella, y rápidamente se incendió. En ese momento, Kai notó al dios de la muerte, Sanos, quien observó que Kai parecía más triste de lo habitual. Sanos se preguntó si Kai tenía sentimientos especiales por esa niña, pero Kai lo negó. Kai le pidió a Sanos que cumpliera su promesa. Después de que Sanos fingiera haberlo olvidado, se rió, diciendo que, por supuesto, lo recordaba. Después de ver la cara de enfado de Kai, Kai le recordó la promesa que había hecho. Para concederle un deseo al guiar a las 10.000 almas, Sanos explicó que hizo de esto una regla general para mejorar la eficiencia de otros segadores. Luego accedió a conceder el deseo de Kai y le pidió que lo declarara. El deseo de Kai era dejar su trabajo. Repitió su petición de nuevo. Sanos se sorprendió y le recordó que renunciar a ser un segador significaba su aniquilación, pero Kai respondió que ya se había enfrentado a la muerte 10.000 veces. Y cuando Sanos le preguntó si estaba cansado, Kai lo confirmó. Aquí se revela que Kai era un segador único. Cuando un alma humana es elegida para convertirse en un segador, pierde todos sus recuerdos y se transforma en un segador sombrío, pero Kai conservó todos sus recuerdos. Esta diferencia es lo que le llevó a adoptar el enfoque de los tratos en su trabajo. En lugar de obligar a las almas a seguirlo o dejarlas perecer, les concedía su último deseo para guiarlas pacíficamente, permitiendo incluso a las almas que murieron injustamente aceptar su destino. Pero estos sentimientos humanos lo estaban agotando y hiriendo constantemente, haciéndole sentir exhausto más rápido que a otros. Volviendo al presente, Sanos le preguntó a Kai una última vez si quería reconsiderarlo, pero Kai insistió en su deseo. Sanos accedió a concederle su deseo, y Kai le dio las gracias. Sanos le advirtió que no se arrepintiera más tarde, luego se despidió de él con las crípticas palabras, "Nos vemos de nuevo". Kai estaba desconcertado por estas palabras, creyendo que nunca lo volvería a ver después de que pereciera. Pero en lugar de la aniquilación, sintió una pesadez en su cuerpo y se encontró escuchando voces a su alrededor. Los médicos estaban discutiendo la condición de un paciente, diciendo que su mera respiración era un milagro. Entonces, de repente, uno de ellos notó que el paciente llamado Cien se había movido. Las voces se alzaron en la habitación, y alguien anunció que el joven maestro había abierto los ojos. Kai se despertó en el cuerpo de un joven noble, confundido y preguntándose sobre su identidad mientras miraba a la gente reunida alrededor de su cama. Mientras el médico aseguraba a los que estaban alrededor de la cama de CN que su vida no corría peligro a pesar de sus heridas, un hombre enojado con el pelo blanco lo atacó y lo agarró por la ropa, llamándolo hijo patético y preguntándole cómo podía hacer esto sin pensar en sus sentimientos. Otro joven intentó detenerlo, diciéndole a su padre que Cien todavía estaba enfermo, mientras que el padre se preguntaba si su hijo alguna vez pensó en ellos. Kai, ahora en el cuerpo de Cien, interrumpió el arrebato del hombre para preguntar quién era. Todos se sorprendieron por su pregunta, así que Kai repitió su pregunta sobre la identidad del hombre y por qué lo había golpeado de repente. Después de este incidente, el médico concluyó que CN había perdido la memoria debido a un golpe severo en la cabeza. Cuando el padre de CN, el conde Cieraton, preguntó sobre una cura, el médico respondió que no había solución sino esperar a que su memoria volviera naturalmente. Su hermano mayor, Lucien Sheraton, entonces preguntó si había algún otro problema, y el médico le aseguró que la condición física de CN era sorprendentemente buena y que no había lesiones que pusieran en peligro su vida. Kai se dio cuenta en ese momento de que había entrado en el cuerpo de esta persona llamada Cien y concluyó que el responsable de todo esto era el dios de la muerte, Zainos. Cuando su hermano Lucian se acercó a él para preguntarle cómo estaba, Kai respondió fríamente, diciéndole que saliera de la habitación y dejara de hacer preguntas inútiles. También pidió a su padre y al médico que se marcharan, argumentando que sus voces fuertes le estaban dando dolor de cabeza y exigiendo que todos salieran. Ante este extraño comportamiento, todos decidieron dejarlo descansar y salieron de la habitación. Tan pronto como estuvo solo,
Kai llamó a Sanos, quien apareció ante él al instante. Sanos le preguntó alegremente si lo estaba buscando. Kai lo confrontó enojado preguntándole el significado de lo que había sucedido, a lo que Sanos respondió con frialdad que había concedido su deseo. Sanos explicó que el deseo de Kai era terminar su vida como un segador sombrío, que es exactamente lo que hizo. Esta retorcida interpretación enfureció tanto a Kai que preguntó si podía golpearlo. Kai entonces preguntó sobre el destino del dueño original del cuerpo, y Sanos le dijo que había muerto. Sanos explicó que el chico estaba destinado a morir en un accidente, y en el momento en que su alma dejó su cuerpo, insertó el alma de Kai en su lugar, describiendo el momento como perfecto. Kai no entendía por qué estaba siendo obligado a vivir en un cuerpo humano, así que Sanos reveló su verdadero motivo con una amplia sonrisa, diciendo que no sería divertido si la existencia de Kai simplemente se desvaneciera. Y cuando Kai le preguntó si hizo todo esto solo por diversión, Sanos respondió afirmativamente. Antes de desaparecer, Sanos le deseó a Kai buena suerte en su nueva vida divertida, dejando a Kai gritándole, tratando de evitar que se fuera. Después de que Sanos dejara a Kai ahogándose en su ira, decidió no aparecer ante él por un tiempo hasta que se calmara. Después de que pasaron varios días, Kai todavía estaba enojado porque Sanos no aparecía incluso cuando lo llamaba, así que decidió cortar lazos con él por completo y seguir su propio camino. Durante su estancia en la mansión, Kai notó algo que llamó su atención, que era que todos los sirvientes temblaban de miedo y evitaban mirarlo cada vez que lo veían. Esto le llevó a concluir que el dueño original del cuerpo, Cien, debía haber sido una persona detestable y abusiva. Un día, vio a una joven doncella, la misma chica que le había estado trayendo sus comidas, tropezar mientras llevaba un cubo de agua y caer al suelo. La chica, llamada Paque, fue dominada por un intenso terror y comenzó a disculparse histéricamente como si esperara un castigo terrible. Kai se acercó a ella y le preguntó por qué tenía una expresión tan temerosa en su rostro, lo que provocó que la chica gritara de puro terror. A través de un flashback se hace evidente que Cien Suratan, el segundo hijo del conde, era conocido por su belleza angelical en su juventud, pero su verdadera naturaleza no tardó en emerger. Los registros revelaron su crueldad. Había quemado los ojos de una criada solo porque se había atrevido a sonreírle cuando solo tenía 11 años. Desde entonces, muchos sirvientes que trabajaron para él sufrieron lesiones, desfiguraciones y palizas que casi los matan, y era común que fueran despedidos en un estado lamentable. Debido a esta crueldad, todos lo apodaron el pequeño demonio de la casa del conde. Volviendo al presente, Paque estaba imaginando los peores escenarios, creyendo que le cortaría las manos o las piernas, pero Kai le pidió que le diera la mano. A pesar de su intenso miedo, extendió su temblorosa mano hacia él, rogándole piedad mientras imaginaba que se la cortaría. Kai la sorprendió cuando curó las heridas en sus manos, luego le dijo que esto era solo primeros auxilios, y que debía tratar la herida adecuadamente para evitar dejar una cicatriz. Las sorpresas no terminaron ahí. Señaló algunos hilos y polvo en su ropa y le aconsejó que se mantuviera limpia. Cuando otra criada vio lo que pasó, corrió hacia Pate para ver cómo estaba mientras esta última huía en estado de shock. Kai la observó, pensando que le recordaba a Joseph debido a su edad y naturaleza torpe. Más tarde, las criadas estaban hablando sobre el repentino cambio en la personalidad del joven maestro CM, notando que se había vuelto gentil recientemente, y se preguntaban si había visto las puertas del infierno y había decidido arrepentirse. Las criadas continúan su conversación con una de ellas comentando sarcásticamente que dado el temperamento demoníaco de Cien, es probable que el propio infierno no lo soportara y lo echara. Pique, la criada a la que Kai había ayudado, se apresura a defenderlo con entusiasmo, insistiendo en que el joven maestro no es nada demoníaco, sino un ángel. Ella les cuenta cómo incluso cuando tropieza, él la cuida y arregla su apariencia e incluso a veces le da comida deliciosa. Ella insiste en que es una persona amable y maravillosa y que los viejos rumores sobre él fueron completamente distorsionados. Aunque las otras criadas no creyeron todo lo que dijo, estuvieron de acuerdo en que Cien se había vuelto mucho más amable. De lo contrario, Paik no habría permanecido a su servicio después de todos sus errores. Kai estaba escuchando su conversación desde la distancia, lo que le confirmó que su antigua personalidad, Cien, era realmente malvada. Decidió cambiar su ubicación para evitar ser visto por nadie o sería un problema. Después, vagó por el hermoso y bien cuidado jardín de la mansión. Admirando las intrincadas esculturas y el meticuloso cuidado del jardín, encontró algo de madera para tallar en un lugar soleado y se sentó en el lugar cálido y agradable para comenzar a tallar un trozo de madera, recordando el recuerdo de Joseph y su amor por la temporada de primavera. De repente, apareció un viejo jardinero y se disculpó por olvidarse de limpiar el área, pero se quedó helado en su lugar cuando vio la estatua que Kai acababa de terminar, que era una réplica perfecta de José. El jardinero quedó hipnotizado por la precisión y belleza de la estatua, preguntándose sobre la identidad del hábil escultor que la hizo.
Kai miró la estatua y se prometió a sí mismo que nunca olvidaría a Josit en esta nueva vida, por larga o corta que fuera, cumpliendo así su promesa final a ella. Esa noche, el conde Sheraton estaba en su oficina, sorprendido por la gran cantidad de nobles que habían confirmado su asistencia a la pequeña reunión social que estaba organizando. Su ayudante explicó que la razón era un rumor de que el exduque Farhan asistiría a la fiesta, lo que asombró e impactó al conde. Más tarde, Lucian informó a su hermano, Kai, que vendrían invitados a la mansión. Explicó que era solo una pequeña reunión social para algunos nobles con sus hijos y que su padre quería que al menos los saludara. De manera inusual, Kai accedió a asistir, lo que sorprendió a Lucian, quien comentó que a Cien nunca le gustaron tales reuniones. Kai respondió que asistiría esta vez para decidir qué hacer en el futuro, por lo que Lucian le aconsejó que se lo tomara con calma ya que se acababa de recuperar. Antes de que Lucian se fuera, puso una mano sobre el hombro de Kai, expresando su genuina preocupación, lo que hizo que Kai sintiera una extraña sensación desconocida, la sensación de calidez familiar. Unos días después, se celebró la fiesta, y la participación fue inesperadamente grande. El conde Siratin dio la bienvenida al conde Iklo, quien comentó sobre el tamaño de la multitud. El conde Iklo confirmó que la razón de esta enorme participación fue la noticia de la asistencia del exduque Farhan, quien fue apoyado personalmente por el emperador. El conde Iklo explicó que la razón de esta gran multitud era que el emperador había confiado al exduque Farhan la tarea de elegir a la princesa heredera, lo que impulsó a todos los nobles con una hija a buscar ansiosamente asistir a la fiesta. Añadió que incluso los nobles sin hijas estaban interesados en asistir, desesperados por tener la oportunidad de llamar la atención del poderoso e influyente duque Farhan. El conde Siratin comentó que no se había dado cuenta de que el reino tenía tantas jóvenes y que todos estaban llenos de anticipación. En medio de la fiesta, Lucian, el hijo mayor del conde Siratin, llega e intercambia saludos amistosos con el conde Iklo, quien elogia los talentos y estudios y el manejo de la espada de Lucian y expresa su pesar por no tener una hija para casarlo con él. Después de eso, otro invitado da un paso adelante para saludar al conde Siratin, el vizconde Chikan. El vizconde Chikan es conocido por haber sido solo un comerciante hace 10 años, y luego usar su inmensa riqueza para comprar un título nobiliario. Desde entonces, ha expandido su influencia y eliminado a todos los que se interpusieron en su camino, convirtiéndolo en una persona que no le gusta al conde Sheraton, quien lo ve como un ejemplo del peligro del dinero. El vizconde presenta a su hijo, Horace, a Lucian, luego le pregunta al conde Suratan con un tono sarcástico por qué no ve a su segundo hijo, Cien, en la fiesta. El conde se dio cuenta de que el vizconde sabía sobre el incidente de Cien y lo estaba usando para molestarlo. Así que Lucian respondió que Cien vendría pronto mientras pensaba para sí mismo, preguntándose por qué se retrasaba. Mientras tanto, Kai, en el cuerpo de Cien, estaba completamente perdido dentro de las instalaciones de la mansión. Casi había olvidado un extraño rasgo que había sido parte de él durante mucho tiempo. Era terrible con las direcciones. Después de dar vueltas a la mansión 10 veces sin encontrar el salón de baile y sin ver a un solo sirviente que lo guiara, decidió rendirse, pensando que su ausencia no sería el fin del mundo. Kai se sentó en las escaleras exteriores y observó la puesta de sol, una vista que a Joseph le encantaba e insistía en ver con él cada noche. Miró al cielo y recordó su promesa a ella de que siempre la recordaría con solo mirar al cielo. En ese momento, un anciano se acercó a él y le preguntó qué estaba haciendo solo en este lugar. Kai respondió bruscamente, preguntándose si el hombre era viejo porque estaba haciendo una pregunta cuya respuesta ya conocía, ya que era obvio que estaba viendo la puesta de sol. El hombre quedó impresionado por el ingenio y la lengua afilada de Kai y admitió que se había acercado por curiosidad porque la mirada de Kai a la puesta de sol parecía increíblemente profunda, más profunda que la de un anciano que había vivido durante décadas, lo cual era extraño para un joven de mediados de la adolescencia. El hombre reformuló su pregunta, preguntando por qué un joven estaba sentado solo en la tristeza, a lo que Kai respondió francamente, me perdí. El hombre asumió que Kai era uno de los invitados, pero Kai lo negó e impactó al hombre cuando reveló su identidad, diciendo, vivo aquí, soy el segundo hijo. El anciano se sorprendió de que Kai, el hijo del conde Sheraton, se hubiera perdido en su propia casa. Kai respondió con indiferencia, diciendo que no había ninguna ley que lo impidiera. El hombre sonrió y aceptó su extraña lógica, luego se ofreció a guiarlo al salón de banquetes, admitiendo que conocía el camino mejor que él. Así que Kai le dio las gracias y lo siguió. Mientras caminaban, el hombre le preguntó a Kai su nombre, y él respondió, Cien. El hombre luego se presentó como Fitzfarhan, un nombre que hizo que Kai se preguntara con molestia si tenía que recordarlo. El duque Fitz notó la molestia de Kai y lo llamó grosero, pero agregó que su rudeza era algo refrescante e insistió en que recordara su nombre porque no se arrepentiría de conocerlo. Mientras tanto, en el salón de banquetes, el conde Sheraton estaba preocupado porque Lord Fitz se había ido a alguna parte solo.
Lucien se ofreció a ir a buscarlo, especialmente porque Cien aún no había llegado. Pero antes de que pudiera irse, su padre señaló que los veía por allí. Cuando Cien entraba en el salón, Kai sintió que se había involucrado en algo problemático. El conde se sorprendió y le preguntó a su hijo cómo había llegado aquí con Lord Fetz. Kai culpó fríamente al duque diciendo que toda esta conmoción ocurrió debido a su voz fuerte. El conde dio la bienvenida a Lord Fetz, quien se disculpó por llegar tarde. El conde dijo que muchos lo estaban esperando ansiosamente. El duque explicó que llegaba tarde porque estaba guiando a un pequeño cachorro perdido. Kai se dio cuenta de que el duque se refería a él y protestó, diciendo que el duque ya llegaba tarde a la reunión cuando lo encontró, por lo que no podía usarlo como excusa. Esta respuesta enfureció al conde, quien reprendió a su hijo por hablarle groseramente a Lord Fitz y ofreció sus más sinceras disculpas al duque, admitiendo que no había logrado criar bien a su hijo. Pero el duque se echó a reír y dijo que no le molestaba en absoluto. De hecho, se estaba divirtiendo por primera vez en un tiempo gracias a este chico que hizo que su camino al salón no fuera aburrido. Esta reacción dejó al conde y a Lucien desconcertados. Lucien dio un paso adelante y se presentó formalmente al duque Fitz, quien comenzó a observar a los dos hermanos. El duque recordó los famosos rumores sobre los hijos del conde. Uno tenía talento, y el otro era un pequeño demonio que solo traía problemas. Pero descubrió que el alborotador que conoció hoy no se parecía en nada a los rumores. El duque se dio cuenta de que, aunque no podía juzgar a una persona por un breve encuentro, su larga experiencia le permitía leer los caracteres de los hombres a través de sus palabras, acciones y la mirada en sus ojos. Llegó a la conclusión de que este chico, Cien, poseía un poder inmenso e inusual, tanto que él mismo no podía medirlo. El duque se volvió hacia su amigo, el conde, y lo elogió, diciendo que había criado a su hijo excepcionalmente bien. El conde se sorprendió por este elogio. Estaba acostumbrado a escuchar elogios para Lucien, pero los elogios para Cien eran algo raro. Después de eso, el duque le pidió al conde que le diera algo de tiempo para discutir un asunto en privado. Cuando el duque Fitz estaba a punto de hablar con el conde, el vizconde Chica lo interrumpió, tratando de presentarse. El duque lo ignoró fríamente, diciendo que nunca había oído ese nombre antes y dudaba que alguna familia noble lo llevara. Este desprecio enfureció al vizconde, quien señaló que el duque podría estar desconectado de los asuntos actuales debido a su distancia de la política. El duque estuvo de acuerdo, añadiendo sarcásticamente que cuanto más viejo se hacía, menos quería involucrarse en la política debido a la abundancia de tontos arrogantes, en una clara referencia al vizconde. Ante este insulto, Horace, el hijo del vizconde, intervino y acusó al duque de ser grosero, lo cual el duque cuestionó, y Horus confirmó. El duque se enfureció por la audacia del hijo de un vizconde que lo reprendía, y en ese momento, liberó una pequeña fracción de su aura como maestro de la espada, causando que todos en el salón se congelaran en su lugar con miedo. Lucien, a pesar de sus años de entrenamiento, sintió una inmensa presión que apenas podía soportar y se dio cuenta de que era un maestro de la espada y que tenía que intervenir antes de que alguien se derrumbara. Pero antes de que Lucien pudiera moverse, Kai, en el cuerpo de Xian, se interpuso frente a él. Kai no vino a luchar contra el duque, sino que señaló con calma que había algo de hierba y pelo en su ropa, aconsejándole que si quería reprender a otro sobre la etiqueta, primero debía lucir presentable. Luego comenzó a quitar el polvo de su ropa, preguntándose sarcásticamente cómo el duque podía estar tan sucio cuando era él quien había estado sentado en la hierba. El duque respondió que la perfección excesiva no es buena y que los pequeños defectos hacen que la gente se sienta a gusto, a lo que Kai replicó, preguntando si estaba confundiendo la suciedad con la amabilidad. Esta situación enfureció a Horace, quien llamó a Kai un sinvergüenza, mientras que el duque le preguntó a Kai si tenía la intención de golpearlo. Kai respondió fríamente que no le importaría, pero que el duque debería lavarse las manos primero. Ante esta escena, el conde estaba aterrorizado por el comportamiento de su hijo, mientras que el vizconde Cheekan obligó a su hijo Horace a inclinarse y marcharse. Después de que se fueron, el duque comentó que Horace estaba mirando a Kai con una mirada asesina, a lo que Kai respondió sarcásticamente que la vista del duque debía estar fallando. Esta situación dejó al conde y a Lucien en estado de shock, y el conde comentó que Cien parecía completamente diferente. Después de eso, el duque recuperó su seriedad y le pidió al conde un lugar tranquilo para hablar. Mientras se alejaban, Lucien llamó a su hermano y le preguntó con preocupación si estaba bien después de haber estado expuesto al aura del maestro de la espada. Kai le aseguró que estaba bien por ahora. Esta simple respuesta conmovió profundamente a Lucien, quien se sintió muy feliz y pensó para sí mismo lo amable que era su hermano y cómo le había hablado normalmente sin odio ni desdén por primera vez en mucho tiempo. Recordando que su hermano pequeño era su posesión más preciada, el último regalo que su madre le había dejado, Lucien reflexionó sobre su relación. Recordó cómo había deseado que pudieran ser cercanos desde la infancia,
pero el complejo de inferioridad que Xian sentía hacia él hizo que su personalidad se volviera más retorcida con el tiempo. A medida que el odio crecía en los ojos de Xian cada vez que lo miraba, Lucian no tuvo más remedio que renunciar a intentar acercarse. Lucian se alegró de poder estar ahora al lado de su hermano en un ambiente cómodo, tanto que casi se alegró de que Xian hubiera perdido la memoria. Y cuando Kai, en el cuerpo de Xian, anunció que iba a volver a su habitación, Lucian se sintió decepcionado, pensando que su hermano lo estaba evitando de nuevo y que sus esperanzas eran solo una ilusión. Haruka se detuvo, de repente le agarró la muñeca y se disculpó, admitiendo que no sabía el camino de vuelta y pidiéndole que lo acompañara solo esta vez. Esta fue la primera vez que su hermano le había pedido algo, por lo que Lucian se sintió abrumado por una inmensa alegría y aceptó de inmediato. Mientras tanto, en una habitación privada, el duque Fix reveló al conde Sheraton la verdadera razón de su visita, que era elegir a alguien para que estuviera al lado del príncipe heredero. El conde pensó que se refería a elegir a la princesa heredera, pero el duque lo negó, explicando que vino a buscar un amigo para el príncipe, alguien que pudiera frenar su temperamento fogoso. El duque explicó que el príncipe Edith, el fuerte candidato para heredar el trono, poseía todas las cualidades, desde habilidades de esgrima hasta habilidades académicas. Pero su único defecto era su mal genio y su incapacidad para controlar su ira hasta el punto de que podría matar a cualquiera que hablara descuidadamente de él. Por esta razón, el duque sugirió al emperador que colocara a alguien al lado del príncipe que pudiera calmar su naturaleza, especialmente porque se sabía que el príncipe no formaba ninguna relación personal. El conde se dio cuenta de que esta era la razón de la visita del duque. El duque admitió que inicialmente pensó en Lucian, con su personalidad tranquila y constante, para ser un compañero para el príncipe, pero pronto se dio cuenta de que estaba equivocado, ya que temía que la personalidad helada de Lucian pudiera provocar la ira ardiente del príncipe en lugar de calmarla, y uno de ellos podría resultar herido como resultado de este choque. El conde estuvo de acuerdo con la opinión del duque, ya que todo el mundo sabía que Lucian no se echaría atrás de sus principios ni siquiera con una espada en el cuello, lo que hizo que el conde estuviera de acuerdo con el duque en que esta pareja sería peligrosa. Por lo tanto, el duque le dijo al conde que había elegido a otra persona que también era su hijo. El conde se dio cuenta con horror de que el duque se refería a Xian. El duque confirmó que quería que Xian asumiera esta tarea, lo cual el conde rechazó rotundamente. El conde justificó su negativa afirmando que Xian era completamente inestable y estaba lleno de defectos, y cualquier error de él podría poner en peligro a toda la familia. En un intento desesperado por persuadir al duque, el conde reveló un secreto peligroso, que Xian había sufrido recientemente un accidente y había perdido la memoria, lo que conmocionó enormemente al duque. El conde Sheraton rechazó la petición del duque Fix, disculpándose porque su hijo Xian tenía amnesia y no estaba cualificado para tal tarea. Pero esta confesión no disuadió al duque. De hecho, aumentó su admiración por Xian. Le pareció antinatural que un chico con amnesia estuviera tan tranquilo y sereno. En lugar de estar asustados y agitados, los ojos de Xian estaban tranquilos y profundos, lo que convenció al duque de que su juicio al evaluar a los hombres aún no le había fallado y de que este chico era una verdadera joya. El duque le dijo al conde que no veía ningún problema con la pérdida de memoria. De hecho, sintió que había tomado una excelente decisión. Le pidió que lo pensara, admitiendo que le había tomado cariño al chico. Más tarde, el conde se reunió con sus dos hijos, Lucian y Kai, y les explicó que el duque había venido a buscar un amigo adecuado para el príncipe Edith. Kai se burló para sí mismo de la idea de que un príncipe necesitara que alguien le buscara un amigo. Mientras Lucian le preguntaba a su padre por qué le estaba diciendo esto, el conde reveló que el duque quería que Xian asumiera esta tarea. Kai y Lucian se sorprendieron. Kai pensó que el duque se había vuelto senil, mientras que Lucian rechazó rotundamente la idea. El conde trató de persuadir a Lucian de que esto era para el beneficio de la familia, pero Lucian protestó, negándose y recordándole que el príncipe Edith era conocido por su temperamento fogoso y su intolerancia a los errores más leves, y cuestionó cómo se podía enviar a un chico con amnesia a tal persona. El conde admitió que al principio dudaba, pero cambió de opinión después de pensarlo bien, creyendo que el duque debía tener sus razones para elegir a Xian. Lucian se ofreció a ir en lugar de su hermano, pero su padre se negó. En medio de su discusión, Kai de repente los interrumpió, anunciando su acuerdo para ir. Su padre se sorprendió y le preguntó si hablaba en serio. Kai justificó su decisión diciendo que la tarea no parecía difícil, ya que solo requería visitar al príncipe de vez en cuando para hablar con él. Lucian y su padre trataron de advertirle del peligro y de que cualquier error podría costarle la vida, pero Kai insistió en su posición. Dijo que, dado que había sido una molestia para la familia y apodado el pequeño demonio, esta podría ser una buena oportunidad para hacer algo útil. Luego salió de la habitación, dejando a su padre ponderando sus palabras y pensando que su hijo podría haber cambiado de verdad. Unos días después, Kai llegó al Palacio Imperial.
Se quedó asombrado por el gran tamaño del lugar, y luego vio al príncipe Edith, que estaba practicando su esgrima. Decidió no interrumpirlo y se sentó a esperar cerca, pero pronto se quedó dormido bajo el cálido sol. Se despertó con la voz del príncipe, que comentaba audazmente su valentía por dormir en los campos de entrenamiento del príncipe. Kai le preguntó quién era y luego intentó irse, pero el príncipe lo detuvo. El príncipe le preguntó a Kai si necesitaba un amigo, a lo que Kai respondió que se iría y les diría a todos que el príncipe lo había echado y que no necesitaba un amigo como él. Esta respuesta enfureció al príncipe, quien sacó su espada y la colocó en el cuello de Kai, advirtiéndole que lo mataría si le daba la espalda de nuevo sin permiso. Kai no se inmutó ante la amenaza. En cambio, con calma le pidió al príncipe que soltara su brazo, ya que no deseaba tocar una mano sudorosa. El príncipe preguntó si se atrevía a darle órdenes, a lo que Kai respondió que era solo una solicitud, no una orden. El príncipe se sorprendió por la falta de miedo a la muerte de Kai y le preguntó de nuevo quién era. Kai se presentó como Cien Suratan. El príncipe recordó que la familia Suratan era conocida por su integridad y buena reputación. Preguntó por qué Kai estaba allí y le dijeron que un anciano lo había enviado. El príncipe entendió de inmediato que se refería al duque Fitz. Kai luego le dijo sin rodeos al príncipe que el duque le había pedido que fuera su amigo, pero agregó que no parecía que el príncipe necesitara un amigo, así que se iría. El príncipe lo detuvo de nuevo, recordándole su amenaza anterior. Kai preguntó con calma si planeaba matarlo. El príncipe notó que Kai trataba la idea de la muerte con frivolidad. El príncipe decidió que no necesitaba un amigo, pero era inapropiado devolver a alguien que el duque Fitz había enviado, así que le dijo a Kai que lo siguiera. El príncipe llevó a Kai a la biblioteca. Kai no mostró ninguna objeción a los libros e incluso consideró el lugar cómodo ya que no estaba en una visita oficial de todos modos. El príncipe se sorprendió cuando Kai se sentó lejos de él y comenzó a leer un libro. En realidad, estaba observando a Kai, esperando que él, como otros hijos nobles, intentara halagarlo para ganarse su favor, y que esta indiferencia era solo una estrategia para llamar su atención. Pero pasaron 3 horas, y Kai no levantó los ojos de su libro como si hubiera olvidado por completo la existencia del príncipe. El príncipe se sintió profundamente insultado. Esta era la primera vez que alguien lo trataba con tal indiferencia. Decidió ver cuánto tiempo podía Kai seguir sentado en silencio, comenzando una prueba silenciosa de voluntades entre ellos. Después de un tiempo, el príncipe sacó el pie, causando que un sirviente que llevaba te tropezara y casi se cayera. Pero antes de que pudiera tocar el suelo, Kai usó un poder misterioso e invisible para detenerlo y restaurar su equilibrio sin que nadie se diera cuenta. El príncipe se sorprendió por lo que vio y no supo cómo el sirviente había recuperado repentinamente el equilibrio. Kai le aconsejó al sirviente, sin levantar la vista de su libro, que siempre vigilara sus pasos. Mientras tanto, el príncipe se preguntaba si Kai era quien lo había hecho, pero rápidamente descartó la idea. Después de tomar su té, Kai anunció que se iría y que regresaría al día siguiente. El príncipe se sorprendió por la insistencia de Kai en venir todos los días solo para pasar su tiempo leyendo, a lo que Kai respondió que tenía que ser cortés con sus mayores por el momento. Cuando Kai se iba, el príncipe se preguntaba confundido sobre la verdad de este joven misterioso. Esta rutina continuó durante varios días, con Kai viniendo y sentándose a leer en silencio. Un día, el príncipe le preguntó si tenía la intención de jugar con él en lugar de leer. El príncipe suspiró, habiéndose acostumbrado a esta extraña situación, preguntándose si Kai realmente no se daba cuenta de que otros anhelaban solo un momento para conocerlo. El libro que el príncipe estaba leyendo llamó la atención de Kai, y preguntó si lo conocía. Kai respondió que había leído antes y que estaba interesado en el arte de hacer muñecas. El príncipe comentó que Kai también estaba interesado en este arte. Kai mencionó que la historia del fabricante de muñecas en el libro era muy fascinante, ya que se trataba de un hombre que se convirtió en enemigo de todo el mundo para proteger a una mujer. Kai luego le preguntó al príncipe su opinión sobre este hombre, y el príncipe respondió sin dudar que estaba loco y era un completo tonto. Kai miró el libro con tristeza y estuvo de acuerdo con la opinión del príncipe. Su conversación fue interrumpida por la llegada de una joven con cabello verde claro que llamó al príncipe, Edith, mi hermano. El príncipe la saludó calurosamente, y resultó ser su única hermana, la princesa Rini. La princesa dijo que vino solo porque le apetecía verlo, y luego notó a Kai y preguntó quién era. Kai se presentó como Cien, hijo del conde Suratan. La princesa Rini se acercó a Kai, le tocó la cara y comentó que era aún más hermoso que las mujeres. Se narra que la princesa Rini era muy amada por el emperador y el príncipe Edith, y gracias a este poder que la apoya, era conocida por actuar de manera imprudente y sin miedo. Aunque Kai no sabía nada de todo esto, desde este breve encuentro, estaba seguro de una cosa sobre ella. Después de conocer a la princesa Rini, Kai llegó a la conclusión de que ella era el tipo de persona de la que uno se cansa de conocer.
Luego le hizo una ligera reverencia y se giró para irse, ignorándola por completo. La princesa se sorprendió por esta indiferencia, especialmente porque acababa de elogiarlo, y gritó enojada mientras llamaba a su hermano, el príncipe Edith. El príncipe le dijo que tenía que entender ya que así era como si él lo trataba incluso a él. Esto asombró a la princesa. Rini explicó que cuando su hermano está enojado, ella tampoco puede lidiar con él, y lo que su hermano más odia es ser ignorado. Esta situación despertó la curiosidad de la princesa Rini. Le pareció sorprendente que Xian pudiera ignorar a su hermano, el príncipe, y salirse con la suya, y decidió mantenerlo bajo su vigilancia. Más tarde, Xian regresó a su habitación en la mansión Suritan donde encontró a su hermano, Lucian, con otro joven. Lucian le dio la bienvenida y presentó a su amigo, Cliff. Cliff sonrió sarcásticamente, confirmando que Xian efectivamente había perdido la memoria y sugirió que se presentaran de nuevo el uno al otro. Xian se presentó, y Cliff se rió, sorprendido de que el chico demoníaco lo estuviera saludando. Lucian lo regañó por sus palabras. Lucian luego invitó a Kai a sentarse a su lado y comenzó a preguntar sobre su día con preocupación, lo que hizo que Kai comentara que era como una madre con su excesiva preocupación. Kai notó algo extraño en Cliff y le preguntó a Lucian si era cercano a él, a lo que Lucian respondió que habían sido amigos durante mucho tiempo. En ese momento, Kai decidió ofrecerle a Lucian algunos consejos, explicando que cuando uno se aferra demasiado a los muertos, sus almas encuentran difícil abandonar el mundo de los vivos. Añadió que si mueren injustamente, sus almas permanecen atascadas junto a aquellos en quienes confiaron en vida como si suplicaran que se resolvieran sus agravios. Cliff se sorprendió y le preguntó a Kai de qué estaba hablando de repente y si se refería a ese niño. Kai respondió que no sabía a qué niño se refería, pero estaba seguro de que alguien cercano a Cliff había muerto una muerte muy injusta. En ese momento, Kai sintió la mirada fría e inexpresiva de un segador. Cliff le preguntó a Kai en pánico cómo sabía sobre la muerte de esa persona y si lo había investigado, lo cual era extraño para alguien que ni siquiera recordaba su propio nombre. Cliff reformuló su pregunta. ¿Cómo sabías que había una persona muerta cerca de mí? Kai se dio cuenta de que se había involucrado en algo y rápidamente inventó una excusa diciendo que desde su experiencia cercana a la muerte en el reciente accidente, se había vuelto capaz de ver las almas de los muertos. Lucian mostró su preocupación por Kai. Kai explicó que cuando vio por primera vez a Cliff, vio un alma atascada a su alrededor. Cliff le preguntó en shock si había visto la forma de Justin. Kai lo negó, explicando que solo ve una masa de luz, un alma muerta, y no sabe si es un niño o una niña. Luego agregó una verdad aterradora, que era que también podía ver al segador esperando para llevarse esa alma. Cliff se negó a creer la ridícula historia de Kai, a lo que Kai respondió fríamente que dependía de él si creerla o no, pero agregó una última información, explicando que un alma que se niega a seguir a un segador está destinada a desvanecerse después de un cierto periodo. Por lo tanto, la mejor solución para un alma que murió injustamente y se aferra al mundo es resolver su arrepentimiento persistente para que pueda partir en paz. En ese momento, un preocupado Lucian le preguntó a su amigo Cliff qué estaba pasando, recordándole que Justin era su primo pequeño. Cliff lo confirmó y empezó a contar la historia. Hace unos meses, su tío, el conde Devlin, se desplomó repentinamente debido a dolores en el pecho, y su salud no se recuperó fácilmente. Como resultado, su hijo mayor, Justin, fue elegido como el heredero del título. Pero hace un mes, Justin desapareció repentinamente. La familia pensó que había huido por miedo a asumir la responsabilidad del título, especialmente después de que se encontrara una carta suya en la que confesaba su falta de confianza en su capacidad para dirigir a la familia. Como resultado de su desaparición, Pelison, su primo del segundo matrimonio de su tío, se convirtió en el centro de atención y apoyo. Pero Cliff creía que el Justin que conocía no era tan débil como para abandonar sus deberes y huir, y estaba seguro de que regresaría. Pero ahora, después de escuchar las palabras de Kai, estaba aterrorizado ante la idea de que su primo pudiera estar muerto. Kai comentó que la historia parecía clara desde su perspectiva. Cliff preguntó si sospechaba de su tía, la esposa de su tío, y Kai señaló que el escenario era común, un medio hermano y el hijo mayor que tiene el derecho de sucesión. Cliff defendió apasionadamente a su tía, diciendo que la tía Eja no era ese tipo de persona y que siempre trató a Justin como a su propio hijo, tanto que Justin se jactaba de ella cada vez que se reunían. Después de escuchar la historia, Kai decidió no involucrarse, ya que no quería interferir en los detalles de un alma que no tenía nada que ver con él. Pero se sintió molesto al ver esa triste alma persistente, preguntándose si su sentido de la responsabilidad como antiguo segador todavía estaba dentro de él. Kai suspiró y le dijo a Cliff que, en su opinión, la respuesta ya estaba clara, pero se ofreció a realizar una prueba. Eso requeriría un poco de ayuda del conde Devlin. La escena cambia para mostrar a la tía Igis escabulléndose silenciosamente por la noche hasta que llega a su destino.
La escena cambia a Sanos reuniéndose con la tía Aja en un lugar secreto. La tía le pregunta si la pieza aún no está lista, y él responde que ahora sí lo está. Le dio la bienvenida y la llevó a una habitación oscura donde reveló la pieza que le había solicitado. Era una muñeca idéntica a su hijo, Justin. La madre se emocionó al ver que la muñeca la llamaba mamá, y le dijo a Kai que era perfecta. Kai le dijo que se alegraba de que estuviera satisfecha y que el pago sería más tarde, ya que él mismo vendría a recogerlo. La señora estuvo de acuerdo, luego llamó a la muñeca, Justin, para que se acercara a su lado. Después de que Sanos le entregó la muñeca a Lady Ella, le recordó su promesa, el pago, y se fue. Kai apareció detrás de él, y Kai le agradeció su ayuda. Sanos respondió alegremente que estaba listo para ayudar en cualquier momento porque era divertido, pero Kai comentó fríamente que Sanos parecía tener demasiado tiempo libre. Kai señaló que Sanos, que había ignorado sus repetidas llamadas, apareció inmediatamente cuando prometió dejar de estar enojado a cambio de su ayuda con esta tarea. Sanos elogió las increíbles habilidades de Kai para hacer muñecas, a lo que Kai explicó que el mérito era del propio Sanos por no borrar sus recuerdos antes de entrar en este cuerpo. Sanos le recordó que Kai fue quien le pidió que no borrara sus recuerdos. Sanos preguntó si se arrepentía y se ofreció a borrarlos por él ahora, pero Kai se negó, diciendo que recordar lo que sucedió por el resto de su vida era el castigo que se impuso a sí mismo por ser un tonto patético. Sanos se burló de él, diciendo que guardaba rencor, a lo que Kai respondió que eligió la aniquilación para dejar de hacer cosas tan patéticas y se preguntó quién insistió en traerlo de vuelta a la vida. Y cuando Sanos amenazó en broma con mostrarle el significado de un verdadero rencor, de repente cambió de tema y comentó lo hermoso que estaba el clima, aunque estaba lloviendo, lo que hizo que Kai pensara que debería haber cortado los lazos con él por completo. Mientras tanto, en la mansión Devlin, los sirvientes y Lady Eja le dieron al Justin que regresaba, la muñeca, una bienvenida extremadamente cálida y emotiva. Mientras su tía lo abrazaba con fuerza y le preguntaba dónde había estado todo este tiempo, la tía expresó su gratitud por su regreso, y los sirvientes elogiaron a Lady Aeja por ser una buena madre que ama mucho a Justin, aunque no sea su hijo biológico. En otra habitación, la tía Aeja estaba pensando malvadamente en el testamento del conde, jurando que no se rendiría. De vuelta en el palacio imperial, la princesa Rini le estaba preguntando a su hermano, el príncipe Edith, si Cien también había venido hoy. El príncipe preguntó en broma si lo extrañaba, y ella se enojó y lo negó con vehemencia. El príncipe notó que su hermana, que siempre actúa formalmente frente a los demás, vuelve a su ser normal de chica en presencia de Cien. Rini luego acusó a su hermano de ser el que estaba esperando a Cien porque no estaba acostumbrado a visitar la biblioteca a diario. El príncipe lo negó, pero admitió que tenía curiosidad por saber por qué alguien que solía venir todos los días había dejado de venir de repente. Rini entonces le preguntó si había escuchado las noticias. Ella le reveló que Cien había perdido la memoria. El príncipe se sorprendió por esta noticia, por lo que Rini explicó que había hecho algunas investigaciones después de que Cien actuara arrogantemente hacia ella y descubrió que había tenido un accidente recientemente y había perdido la memoria y que la noticia fue confirmada por los sirvientes de la mansión Sheraton. El príncipe estaba desconcertado, preguntándose cómo alguien con amnesia podía estar tan tranquilo y sereno. Le pidió a su hermana detalles sobre el accidente y ella respondió con una sonrisa, preguntando si tenía curiosidad. La princesa Reni continuó molestando a su hermano, el príncipe Edith, diciéndole que si tenía curiosidad sobre el accidente de Cien, debería investigarlo él mismo, y que no se lo diría fácilmente como castigo por molestarla. Luego lo dejó en un estado de ira y frustración. Mientras tanto, en la mansión Sheraton, Cliff corrió hacia Kai y le dijo emocionado que Justin había regresado tal como él había dicho. Cliff no lo podía creer, preguntándose cómo podía suceder esto, pero Kai, que estaba leyendo un libro, le recordó con calma que le había pedido que no hiciera preguntas. Cliff seguía confundido, preguntándose si el que regresó era realmente Justin. Cliff no pudo contenerse y agarró a Kai exigiendo respuestas, pero Lucian intervino y le pidió a su amigo que se detuviera porque estaba molestando a Cien. Kai repitió su advertencia de que no permitiría ninguna pregunta sobre este asunto. Después de eso, Cliff explicó el plan que Kai había ideado. Kai había sugerido que le pidieran al conde Devlin que escribiera un testamento con un contenido específico, que todos los bienes familiares pasarían a Justin, pero si no aparecía, todos volverían al estado. Inicialmente, el conde se negó a escribir tal testamento, pero Cliff lo convenció de que era solo una forma de encontrar a Justin. La predicción de Kai era que si la hormiga era la culpable, Justin regresaría, pero sería alguien más en su forma. Lucian admitió que cuando vio que Justin realmente regresaba, estaba confundido y no sabía cómo aceptar la situación. Cliff siguió luchando por entender la situación. Kai le dijo que no pensara demasiado en ello, sino que se concentrara en el resultado final.
Explicó que su objetivo era averiguar por qué el alma se quedó cerca de Cliff había muerto, quién la había matado y asegurarse de que fuera guiada pacíficamente al segador. Cliff pensó en el objetivo y estaba convencido de que lo que importaba ahora no era la identidad del doble de Justin, sino encontrar al verdadero asesino de Justin. Antes de que Cliff se fuera, Kyle le advirtió nuevamente que no tocara su cuerpo con las manos sin lavar o se arrepentiría. Cliff se rió nerviosamente, pensando en cómo había cambiado la personalidad de CM. Ya no los miraba con una mirada de odio, sino que se había vuelto detestable de una manera diferente. La escena cambia a la tía Eja contemplando la muñeca de Justin, admirando su precisión y capacidad para moverse. Recuerda cómo se sintió perdida después de que se anunció el testamento, creyendo que todos sus planes se habían derrumbado hasta que alguien vino a ella en secreto. Esta persona era el fabricante de muñecas, Sanos, quien le dijo que podía hacer una muñeca viviente idéntica a la imagen que ella deseaba. Y aunque pensó que era ridículo, aceptó su oferta porque no tenía otra opción. Le sorprendió que el resultado fuera tan satisfactorio, una muñeca indistinguible de un ser humano vivo. Y mientras nadie está mirando, la muñeca llama a Lady Eja mamá. La señora le agarra la barbilla con dureza y le dice en un tono frío que no la llame por ese nombre cuando están a solas porque le da asco, revelando así su verdadero rostro como asesina. Lady Eja continuó su fría conversación con la muñeca que se parecía a su hijastro, Justin. A pesar de su molestia por su voz idéntica, que la sobresaltaba cada vez, una vez más le ordenó que no la llamara mamá. Pero la muñeca, como si estuviera poseída por el alma real de Justin, comenzó a preguntarle con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué me hiciste eso, mamá? Lady Eja se sorprendió y se preguntó cómo una muñeca podía derramar lágrimas. Cuando Justin intentó tocarla, ella se alejó de él horrorizada y le gritó que no la tocara, luego huyó de la habitación presa del pánico, decidida a ir al hombre que hizo la muñeca. Llegó al taller secreto de Sanos. Lady Aja le dijo frenéticamente que algo andaba mal con la pieza, mientras derramaba lágrimas y la miraba con ojos de odio. Sanos respondió con calma que esas cosas suceden a veces y le explicó que las almas que no se dan cuenta de que han muerto a veces pueden habitar una muñeca que se parece a ellas. La dama se horrorizó al darse cuenta de que el alma de Justin había regresado para atormentarla. Sanos le dijo que había una manera de ocultar esa alma, que era encontrar el cuerpo. Le explicó que debía hacer que el alma se diera cuenta de que la muñeca no es su cuerpo real y que, de hecho, ha muerto. La única forma de lograr esto es encontrar el cadáver original de Justin y quemarlo. Aja se puso tensa cuando supo que esto la obligaría a exhumar el cuerpo de Justin. Siguiendo las instrucciones de Sanos, Lady A envió a sus hombres a buscar el cuerpo. Después de encontrarlo, les ordenó que se apresuraran y le mostraran el cuerpo, insistiendo en que no tenían tiempo que perder. Sus hombres se sorprendieron porque el cadáver no se había descompuesto en absoluto y parecía como si Justin estuviera todavía vivo. Aún más extraño, notaron que las piedras atadas al cuerpo eran diferentes. Mientras que habían atado varias piedras pequeñas, ahora encontraron una sola grande. Claro, Lady Eja, que no tenía tiempo para estos extraños detalles, les ordenó que se apresuraran y quemaran el cuerpo. Cuando estaban a punto de cometer su crimen, Kay apareció de repente. Se dirigió a ellos, diciendo que después de cometer el gran pecado, el asesinato, ahora estaban tratando de cometer el pecado de ocultar un cuerpo. Kay les preguntó si conocer su identidad cambiaría algo. Lady A se ordenó a sus hombres que se encargaran de él. Pero antes de que pudieran dañarlo, Lucien intervino con su espada y lo salvó, advirtiéndoles que cualquier paso más hacia su hermano significaría su muerte. Entonces apareció Cliff, añadiendo sarcásticamente que de todos modos todos morirían. Lady Eja se sorprendió al ver a su sobrino Cliff y le preguntó cómo había llegado hasta allí. Cliff le dijo que ya no podía llamarla tía, expresando su disgusto porque pudiera matar a Justin, que era leal y cariñoso con ella. Cliff exigió saber por qué cometió este atroz crimen. Lady Eja se derrumbó y gritó, confesando que lo hizo porque lo odiaba mucho. Explicó que odiaba la forma en que su marido, el conde Devlin, solo colmaba de cariño y amor a Justin, mientras ignoraba a su hijo, Peleson. Este resentimiento le hizo desear la muerte, y odiaba a Justin por monopolizar el amor de su padre hasta el punto de querer matarlo. Afirmó que no podía soportar ver a su hijo crecer privado del amor de su padre. Y si no podía darle ese amor, al menos quería darle la riqueza y el estatus del conde. Insistió en que lo hizo todo por su hijo. Cliff la confrontó con la verdad de sus motivos, explicando que el conde Devlin trató a Justin con amabilidad porque lo sentía por haber perdido a su madre a una edad temprana. Él fríamente le dijo que la gente no suele cometer asesinatos por celos por el afecto que sus hijos no recibieron, y que en última instancia, ella mató a Justin para satisfacer su propia codicia y avaricia. Cuando Cliff intentó agarrarla para llevarla ante la justicia, Kay lo detuvo y le pidió que esperara un momento, luego llamó a alguien para que saliera de la oscuridad. Todos se sorprendieron por la aparición de Pelican, el hijo de Lady Aegis.
Su madre le preguntó en estado de shock qué estaba haciendo allí, y la impactante confesión vino del propio Pelican cuando dijo que él fue quien mató a Justin. Pelican explicó que su madre no era la asesina, que él fue quien mató a su hermano. Su madre pensó que estaba tratando de encubrirla, pero él insistió en que salió porque ya no podía ocultar su pecado. Comenzó a relatar lo que sucedió en esa fatídica noche. Había visto a su madre salir tarde por la noche, sintió sospechas y la siguió en secreto. Allí, fue testigo de cómo su madre y sus hombres arrojaban a su hermano al lago. Pero después de que su madre se fue, Justin salió del lago, habiendo logrado cortar las cuerdas con un cuchillo que encontró en el fondo. Cuando Justin vio a su hermano, Pellison, le pidió ayuda. Pero en ese momento, un pensamiento aterrador se le ocurrió a Pellison. Si su hermano regresaba con vida, sería el fin para su madre. Y, por supuesto, su propio futuro también terminaría. En ese momento de miedo y vacilación, sin darse cuenta, arrebató el cuchillo de la mano de su hermano y lo apuñaló hasta la muerte, luego ató la piedra a su cuerpo de nuevo y lo hundió en el lago. Pellison se derrumbó, gritando su confesión. Yo soy el que lo mató. Después de la confesión de Pellison, su madre, Lady A, trató de protegerlo, insistiendo en que ella era la asesina, mientras él continuaba confesando su culpa para liberarla. Pero de repente, la desesperación de Lady A se convirtió en una sangrienta decisión. Decidió que no importaba quién fuera el asesino, mientras pudiera deshacerse de todos los que estaban allí, sería como si nada hubiera pasado. Llamó a sus hombres ocultos para que salieran y eliminaran a todos, pero los que aparecieron no eran sus hombres, sino el príncipe Edith y sus soldados. Lady Aeja se sorprendió, y el príncipe declaró que tanto el asesinato como el intento de asesinato son delitos graves, y ordenó a sus hombres que los arrestaran. Lady Aja y Pellison fueron llevados gritando, mientras Lucien observaba su miserable final sin ningún sentimiento de simpatía. Después de eso, Kai le preguntó al príncipe por qué estaba allí, y el príncipe respondió con indiferencia que solo pasaba por allí y vio lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Cliff todavía estaba desconcertado mientras miraba a Justin, la muñeca, y le preguntó a Kai si el alma de Justin realmente no estaba dentro de la muñeca, lo cual Kai confirmó. Kai reveló la verdad. Todo lo que Sanos le dijo a la condesa era mentira. Desde el principio, Kai diseñó la muñeca solo para llorar, y todo el plan fue solo un truco, para usar a la condesa asustada para encontrar el cuerpo de Justin. En ese momento, Justin apareció ante Cliff. Cliff dijo con tristeza que ahora estaba seguro de que era solo una muñeca, ya que el verdadero Justin siempre le sonreía, pero ahora no estaba sonriendo. Cliff se disculpó con Justin diciendo que si hubiera sido más sabio, podría haber notado el conflicto dentro de la familia y haber evitado su muerte. Justin abrazó a Cliff y le dio las gracias. Cliff se conmovió mucho después de escuchar su voz por última vez. Después de que el alma de Justin arriesgara la aniquilación para habitar la muñeca por unos momentos, solo para agradecer a Cliff, luego ascendió pacíficamente al cielo. Kai se sintió aliviado de que Justin finalmente hubiera encontrado la paz. Más tarde, Lady Edge y Pellison fueron condenados a muerte. Mientras Lady Edge estaba en la plataforma de ejecución, Sano apareció repentinamente ante ella. Le dijo que había venido a cobrar el precio por la paz que había hecho por ella. En sus últimos momentos, Lady Edge se dio cuenta de que todo acerca de este creador era extraño y que la idea de hacer una muñeca viviente era un asunto sobrenatural. Ella gritó que lo había perdido todo y que no había nada que él pudiera quitarle, pero Sanos reveló el verdadero precio, el alma. Le explicó que la mayoría de los que cometen el mal y mueren no siguen al dios de la muerte fácilmente, y por esa razón, son tomados por la fuerza bajo el disfraz de pago, dejándola en absoluto terror mientras escuchaba sus últimas palabras sobre el dios de la muerte. Después de que Sano capturó con éxito el alma de Lady Aegis, decidió irse. Más tarde, Kai fue al Palacio Imperial para agradecer al príncipe Edith por su ayuda en el caso de Justin. El príncipe lo recibió con arrogancia, comentando el largo tiempo que tardó en venir, y luego le preguntó directamente sobre la verdad de esa cosa que vio el día del incidente. Después de que el príncipe le ordenó que respondiera, Kai explicó que el Justin que había regresado era solo una muñeca. El príncipe se sorprendió de cómo una muñeca podía moverse por sí sola, así que Kai explicó que fue hecha usando la magia de muñecas mencionada en el libro que lo vio leyendo. Cuando el príncipe le preguntó sobre la ubicación del fabricante de muñecas, Kai fingió ignorancia, diciendo que era alguien que no se queda en un lugar y que no era cercano a él. El príncipe expresó su pesar por eso, señalando que la gente generalmente no tiene una buena opinión de los magos de muñecas, pero él ve las cosas de manera diferente. Mencionó una vieja historia sobre un solo mago de muñecas que logró aniquilar a todo un ejército y cómo estas historias despertaron su interés en su poder y su deseo de reclutar a tal mago si hubiera uno cerca. Kai cambió de tema y le preguntó al príncipe cómo había llegado a la escena del crimen ese día. El príncipe se puso nervioso, ya que la verdad era que se dirigía a la mansión Sheraton para ver a Kai, los vio salir y los siguió en secreto,
pero su orgullo le impidió admitirlo. Así que se aferró a su primera historia e insistió en que era solo una coincidencia. Kai le dirigió una mirada de lástima, dándose cuenta de que estaba mintiendo, y comentó que era mejor para leer las expresiones de la gente de lo que esperaba. El príncipe empezó a sentirse tonto cada vez que hablaba con Kai. El príncipe estaba desconcertado, sin entender por qué Kai eligió hacer eso a pesar de su naturaleza y personalidad. Entonces, el príncipe volvió a preguntarle a Kai sobre su pérdida de memoria. Le preguntó si no recordaba nada sobre el incidente que había provocado, y cuando Kai lo confirmó, el príncipe le preguntó si no tenía curiosidad por saber qué había pasado. Antes de que pudiera contárselo, Kai lo interrumpió, diciendo que no quería escucharlo de él. Pero en ese momento, la princesa Reni apareció y se ofreció a contarle ella misma la verdad sobre el incidente. Kai se dio cuenta de que no había escapatoria de escuchar la historia, así que la princesa le contó la impactante verdad. Se dice que saltó de un edificio por su propia voluntad. Kai se sorprendió por esta revelación. Más tarde, la princesa se quejaba a su hermano de la indiferente reacción de CN a la noticia de su intento de suicidio y de cómo se había esforzado tanto en investigar con la esperanza de romper su compostura. El príncipe le dijo que sus acciones eran como las de los niños que molestan a la persona cuya atención quieren atraer. La princesa se enfadó y lo negó, pero señaló que él también presta mucha atención a Cien. Ante eso, el príncipe admitió para sí mismo, odiando hacerlo, que estaba muy interesado en ese joven misterioso. El príncipe Edith y la princesa Rini continuaron su conversación sobre Cien. El príncipe admitió que había algo que le preocupaba de Cien, explicando que no parecía el tipo de persona que intentaría suicidarse. Incluso si alguien pierde la memoria, su naturaleza básica no cambia. Añadió que Cien parece el tipo de persona que afronta sus problemas y los resuelve, no que huye de ellos acabando con su vida, con lo que Rini estuvo de acuerdo. Recordó la expresión de enfado en el rostro de CN el día del incidente en la mansión de Bilin y se preguntó sobre la razón de ese enfado. Mientras tanto, Kai estaba pensando en su situación, enfadado con Sanos por ponerlo en el cuerpo de una persona llena de problemas. Aunque había decidido ignorar el asunto del intento de suicidio original de CN, empezó a preocuparle que la razón que llevó a CN a la desesperación pudiera seguir existiendo y afectarle también a él. Por lo tanto, decidió al menos comprender las circunstancias que rodearon el incidente. Kai fue a ver a su padre, el conde Cieraton, y le preguntó directamente por qué había saltado. El conde se sorprendió de que su hijo lo supiera, pero Kai respondió fríamente que lo que importaba era saber la razón, no cómo se había enterado. Kai dijo que tenía una vaga idea de que era una persona llena de resentimiento hacia el mundo. Kai le hizo otra pregunta. ¿Dónde se despertó después del incidente? ¿Fue en esta casa? El conde respondió que no, revelando que el lugar donde ocurrió el incidente fue la Academia Goethe. Kai comenzó a analizar la nueva información. Inicialmente pensó que el sentimiento de inferioridad y resentimiento de Cien hacia su hermano Lucian era la razón de su intento de suicidio, pero el hecho de que el incidente ocurriera en la academia y no en casa sugería que había otra razón. Mientras caminaba por el jardín pensando, oyó el sonido de un tallado y encontró al viejo jardinero que había conocido antes. Kai notó que el jardinero parecía cansado, y pronto el hombre se tambaleó y casi se cae por agotamiento. Kai se apresuró a ayudarlo, y el jardinero se sorprendió al ver al joven amo Cien. Kai le aconsejó que descansara a la sombra porque trabajar bajo el sol caliente le había afectado. Cuando Kai desapareció por un momento, el jardinero se preguntó a dónde había ido, entonces Kai regresó con un recipiente con agua. Kai explicó la importancia de beber agua en el verano, y el jardinero le dio las gracias, que nunca hubiera imaginado que llegaría un día en que bebería agua traída por el joven amo en persona. Cuando Kai sugirió que el jardinero se tomara el resto del día libre, el hombre dudó, diciendo que la señora estaba a punto de regresar. Kai empezó a preguntarse sobre la identidad de la señora que había mencionado el jardinero, concluyendo que debía ser la señora de la mansión Cieraton, a quien no había visto ni una sola vez. El jardinero le explicó que la señora se interesa mucho por el jardín y siempre quiere verlo diferente y nuevo, por lo que un nuevo jardín debe completarse antes de su regreso, lo que no le deja tiempo para descansar durante esta temporada. Entonces, el jardinero se apresuró a asegurarle que no quería ofender y que la señora era una persona refinada y el problema radicaba en sus propias deficiencias. Kai pensó para sí mismo que los jardines cambian naturalmente con las estaciones y que el deseo de solo cambios artificiales y llamativos era un gusto extraño. Concluyó que, aunque no la había conocido, podía adivinar su tipo de personalidad por este método de atormentar a sus subordinados. En ese momento, Kai escuchó a la criada llamándolo urgentemente. La criada, Pique, llegó jadeando y le dijo ansiosamente a Kai que debía apresurarse a regresar porque la señora había regresado. De hecho, la señora, una condesa con el pelo largo y azul oscuro, había llegado y fue recibida por su hijo mayor, Lucian.
Intercambió palabras superficiales de elogio con él, diciendo que se veía saludable gracias a su excelencia, y comenzó de una manera indirectamente cómica a insinuar y preguntarse quién era la razón por la que su hijo mayor tenía tales cualidades. Se respondió a sí misma que debía haber heredado esta excelencia de ella porque era su madre, lo que hizo que Lucien se sintiera incómodo como siempre lo hacía con ella. La condesa entonces se giró para hablar de Cien, fingiendo preocupación después de escuchar sobre su accidente. Cuando Kai llegó, los vio juntos. Ella corrió hacia Kai y le agarró las manos, expresando su extrema preocupación por él y que deseaba haber estado a su lado durante su enfermedad. Kai notó cómo cambiaban sus expresiones faciales en un abrir y cerrar de ojos. La condesa regañó a Kai por no saludarla y le preguntó si también la había olvidado debido a su amnesia. Luego comenzó a culparlo por elegir saltar del edificio y preocupar a todos y por pensar en tirar la vida que ella le había dado. Lucien trató de detenerla, pero ella lo ignoró y continuó su ataque psicológico, revelándole a Kai que su verdadera madre había muerto al darlo a luz. Kai se sorprendió por esta información. Mientras Lucien trataba desesperadamente de convencerlo de que no escuchara, la condesa fingió sorpresa, preguntándole si también había olvidado esto. Luego lo reprendió duramente por olvidar a su madre que sufrió para darlo a luz y murió por su culpa. Lucien se dio cuenta de que este era su constante método de tortura. Sus palabras aparentemente amables siempre estaban llenas de espinas venenosas que habían acorralado y atormentado a Cien toda su vida. La condesa continuó su ataque, diciendo que ahora entendía por qué eligió morir y que, dado que había matado a su madre, debía vivir aún más duro para compensar también su vida. Lucien lo agarró del brazo, suplicándole que no se dejara engañar por las palabras de su madrastra y asegurándole que el actual Cien era diferente. En ese momento, Kai lo entendió todo. Finalmente entendió la razón de la miserable vida del Cien original. Lucien no era el problema, sino que había una mujer a su lado hurgando en sus heridas y recordándoselas constantemente. Con mucha calma, Kai se enfrentó a su madrastra, asegurándole que la muerte de su madre biológica no fue culpa suya en absoluto. La condesa se sorprendió por su respuesta. Así que Kai continuó, explicando que la muerte es un destino determinado por el dios de la muerte, y no es algo por lo que se pueda culpar a los humanos, y que es plenamente consciente de que su madre no murió por su culpa. Así que no había necesidad de repetir esta mentira. La condesa se enfureció porque no estaba acostumbrada a ver a Anne respondiéndole de esta manera. Antes, sentiría dolor y huiría llorando cada vez que ella lo confrontara con estas palabras. Ella cambió su táctica, fingiendo felicidad y diciendo que su difunta madre estaría feliz de que él pensara de esta manera y no se arrepentiría de morir por él. Kai estuvo de acuerdo con ella, luego le hizo una pregunta incómoda. Si tuviera que elegir entre su vida y la vida de su hijo, ¿se elegiría a sí misma? Ella se puso nerviosa y respondió que, por supuesto, elegiría a su hijo, a lo que Kai respondió que su verdadera madre habría hecho lo mismo. La condesa se dio cuenta de que Cien ya no era el chico frágil que conocía y que su pérdida de memoria había cambiado por completo su personalidad. En ese momento, Lucien estalló en carcajadas con pura alegría. Cuando su madre le preguntó por qué se reía, se disculpó diciendo que lo que Cien dijo era algo que deseaba escuchar de él desde hacía mucho tiempo y que se reía de pura felicidad. Esto enfureció aún más a la condesa, quien regañó a Lucien por su respuesta y acusó a los dos hermanos de confabularse para burlarse de ella y amenazó con contárselo a su padre. Ante esta situación y después de que su reputación se viera afectada frente a los sirvientes que observaban la escena, la condesa anunció que estaba cansada y que se retiraría a su habitación, pero juró vengarse de Cien. Después de que ella se fue, Kai comentó que no había dicho nada gracioso, pero Lucien le aseguró que estaba feliz y que era el día más feliz de su vida. Más tarde, en una reunión con su padre, Kai anunció su decisión de regresar a la Academia Goethe. Su padre se sorprendió y le preguntó por qué quería volver allí, a lo que Kai respondió que al menos debería obtener su certificado de graduación. Lucien le rogó que se quedara, pero Kai insistió, diciendo que también tenía asuntos que investigar allí. El conde accedió a su decisión, considerando que era la primera vez que su hijo tomaba una decisión por sí mismo y que ahora tenía la fuerza para decidir sus propios asuntos. Cuando le preguntó sobre la fecha de partida, Kai respondió que se iría al día siguiente, lo que sorprendió aún más a Lucien. Después de que Kai se decidiera, tranquilizó a su hermano Lucien, quien entendió su decisión y le pidió que dejara de reaccionar de forma exagerada. A la mañana siguiente, Lucien descubrió que su hermano ya se había ido, dejando una breve nota que decía, «Volveré, no te preocupes». Mientras tanto, el viejo jardinero, Besson, se dirigía al jardín a trabajar, ignorando el consejo del médico de descansar porque la condesa había regresado y el trabajo debía terminarse rápidamente. Pero al llegar, se quedó atónito al descubrir que la enorme estatua en la que había estado trabajando había sido terminada completa y magistralmente durante la noche.
Inmediatamente se dio cuenta de que era la misma habilidad magistral de talla que había visto en la pequeña estatua de la niña, Joseph, y se preguntó sobre la identidad de este misterioso escultor genio. En su camino, Kai se dio cuenta de que no conocía el camino a la Academia Goethe en absoluto y que no podía regresar a la mansión y pedir un guardia después de la escena que había causado a su partida. Decidió concentrarse primero en salir de la capital, así que le preguntó a un transeúnte por el camino a las puertas exteriores. El hombre le dio indicaciones sencillas. Pero después de una hora de caminar, Kai sintió que algo andaba mal, así que le preguntó al mismo hombre de nuevo, quien repitió las mismas indicaciones. Kai le agradeció por su ayuda, luego comenzó a moverse de nuevo. Después de caminar durante mucho tiempo sin éxito, se detuvo para preguntar a otra persona, solo para encontrar que era el mismo hombre de pelo azul por tercera vez. Kai finalmente se dio cuenta de que había estado caminando en círculos. El joven comentó sarcásticamente que nunca había visto a alguien luchar tanto para encontrar las puertas exteriores y que esta era la sexta vez que se encontraban. El joven se apiadó de Kai y decidió llevarlo él mismo, solo para que Kai descubriera que la puerta había estado muy cerca todo el tiempo. Cuando el joven se enteró de que el destino de Kai era la Academia Goethe, se sorprendió de cómo alguien con tan poco sentido de la orientación podía llegar allí. Y, de hecho, tan pronto como se despidió, Kai una vez más se equivocó de camino, lo que provocó que el joven lo detuviera. El joven suspiró y dijo que no tenía otra opción, y como se dirigía en la misma dirección, lo acompañaría a la academia. Esta excesiva amabilidad despertó la sospecha de Kai, y le dijo que no era del tipo que aceptaba una generosidad excesiva sin una razón. El joven de pelo azul detuvo a Kai de nuevo mientras se dirigía en la dirección equivocada, agarró las riendas de su caballo y le dijo que lo acompañaría ya que iban en la misma dirección. Aunque Kai entendió que el joven estaba tratando de guiarlo sin admitirlo, decidió seguirlo porque estaba completamente perdido. Cabalgaban juntos en sus caballos en completo silencio. El joven pensó para sí mismo cómo Kai lo estaba tratando como si no existiera, aunque lo estaba guiando, y que tenía un talento especial para molestar a aquellos que lo ayudaban. Se preguntó por qué seguía ayudándolo a pesar de que era molesto. Concluyó que lo estaba haciendo porque parecía tan débil e indefenso que temía que algún día lo encontrara perdido al otro lado del continente si lo dejaba solo, recordando un encuentro anterior que habían tenido en su infancia. Sin embargo, encontró interesante la autoconfianza y la actitud directa de Kai. Cuando llegaron a una posada, la posadera, Tina, les dio la bienvenida y les preguntó si querían una habitación. Ambos afirmaron rápidamente que no estaban juntos, y luego Kai solicitó habitaciones separadas, comidas y agua para el baño. Tina explicó que se estaba preparando para servirles. Después de mostrarle al joven y a Kai sus habitaciones, regresó para preparar su comida. Aparecieron hombres problemáticos y comenzaron a buscarla, causando conmoción. Tina trató de esconderse de ellos porque su padre le había pedido que lo evitara para evitar que destruyeran el lugar. El joven de pelo azul y Kai aparecieron detrás de ella y la distrajeron fingiendo tener hambre. Tina se movió para preparar su comida, y los alborotadores se alegraron cuando vieron que finalmente había aparecido. Tina se disculpó con Kai y el joven por la falta de espacio en su taberna y les pidió que compartieran una mesa, pero uno de los hombres problemáticos la agarró violentamente. Tina le pidió que la dejara ir, pero él continuó acosándola. Su padre trató de defenderla, pero el agresor lo empujó con fuerza y lo derribó al suelo. El agresor luego agarró a Tina de nuevo. Mientras ella gritaba pidiendo ayuda, el joven de pelo azul intervino en la pelea, agarró la muñeca del agresor y con calma le pidió que dejara ir a la chica para que pudiera comer su comida. El agresor pensó que este joven estaba deseando la muerte, y como estaba ansioso por una pelea, decidió concederle su deseo. El frío comentario de Kai de que el agresor no disfrutaría de la pelea desconcertó al hombre. El joven agarró al agresor y le dijo que no busca problemas, pero tampoco huye de ellos. Luego le aplastó la mano con gran fuerza, haciendo que el hombre gritara de dolor. Los compañeros del agresor quedaron impactados por esta fuerza inesperada. Cuando uno de ellos intentó atacarlo por la espalda, el joven hábilmente reveló una daga y cortó la mano del atacante, aconsejándole que estuviera agradecido de que no fuera su mano derecha. En ese momento, el agresor reconoció la identidad del joven de pelo azul por su estilo de lucha usando dos dagas y su increíble velocidad. Gritó aterrorizado, preguntando si era Jaren del gremio de mercenarios negros. Jaren es conocido como una figura legendaria que ascendió al rango de mercenario de clase S usando solo dos pequeñas dagas. Y a pesar de su apariencia amigable, es famoso por su crueldad y falta de piedad. El agresor se dio cuenta de que había elegido a la persona equivocada para antagonizar y en un intento desesperado, decidió atacar directamente. Pero de repente pasó junto a Jaren, y Kai apareció detrás de él, poniendo un cuchillo en su cuello. Jaren aún no se había dado cuenta de que la única preocupación del atacante era tomar un rehén. En un momento de confusión, el atacante logró agarrar a Kai y usarlo como rehén.
Pero Kai, en lugar de estar asustado, con mucha calma le hizo al secuestrador una extraña pregunta. No es costumbre al tomar un rehén elegir a una mujer o a una persona mayor. Luego se preguntó por qué lo eligió a él y si parecía más débil que esa chica. El secuestrador quedó atónito por esta extraña pregunta y le ordenó que guardara silencio. Kai explicó que no estaba disfrutando de esta situación en absoluto y que lo que más odia en el mundo es ser tocado por alguien con un ligero toque en el brazo del secuestrador. Kai usó su conocimiento de los puntos de presión del cuerpo, causando al hombre un dolor insoportable que lo hizo soltar su arma y caer al suelo, retorciéndose. El propio Jaren se sorprendió de que una simple presión pudiera causar tanto dolor. Kai explicó que el cuerpo humano tiene puntos débiles que pueden ser fatales con un ligero toque y aconsejó al secuestrador colapsado que eligiera a sus rehenes con más cuidado la próxima vez. Tina se sorprendió de cómo una persona de aspecto guapo podía vencer a un enorme mercenario en un instante. Jaren luego se volvió hacia el resto de los agresores y les preguntó si querían más. Después de que Kai y Jaren derrotaran fácilmente a los agresores, Kai con frialdad preguntó a los hombres restantes si querían más o si debían irse. Los hombres huyeron aterrorizados, disculpándose por la perturbación. Mientras Kai estaba sentado a la mesa, Haron quedó impresionado con él, dándose cuenta de que no era solo un joven maestro tranquilo y terco como pensó inicialmente. Kai le dijo a Jaren que no había necesidad de que se sentaran juntos ya que no eran compañeros de viaje, pero Jaren insistió en que comieran juntos. Jaren insistió en que era él quien se sentía solo y le pidió a Kai que comiera con él. Kai accedió a regañadientes, admitiendo para sí mismo que Hiran lo había ayudado a llegar a salvo hasta allí, y no podía simplemente ignorarlo con frialdad. Mientras estaban sentados, se dieron cuenta de que aún no sabían sus nombres, así que el joven de pelo azul se presentó como Hiran, y Kai respondió que era Cien, y se dieron la mano. Mientras reanudaban su viaje, Haron le preguntó a Kai por qué iba a ir a la academia. Kai respondió que tenía sus razones personales y le pidió que no se preocupara. Haron le dijo que la sede del gremio de mercenarios negros también estaba ubicada en la capital, así que podía llevarlo a la academia. Luego le preguntó sobre la habilidad que usó en la posada para someter al enorme mercenario con solo 2 dedos. Kai respondió vagamente que lo aprendió naturalmente hace mucho tiempo, pero la verdad, como recordó para sí mismo, se remontaba a sus viejos tiempos cuando comenzó a aprender el arte de hacer muñecas. Para crear perfectamente una muñeca viviente, tuvo que estudiar el cuerpo humano en profundidad, no solo leyendo todos los libros disponibles, sino también comprando cadáveres y disecándolos. A través de este estudio, naturalmente aprendió todos los puntos débiles y los puntos de presión del cuerpo humano, pero decidió no contarle todo esto a Jaren. Continuaron hablando juntos durante mucho tiempo hasta que el tiempo pasó rápidamente. Cuando llegaron a un pueblo llamado Abli, donde planeaban pasar la noche, Kai se detuvo repentinamente con una mirada de horror en sus ojos. Kai había tenido una visión clara. Ese día, todos los habitantes de este pueblo morirían. En la posada del pueblo, Kai estaba distraído, así que Haron le preguntó si realmente tenían que quedarse allí. Haron señaló que el sol se había puesto y el siguiente pueblo estaba a mediodía de distancia, lo que significaba que irse ahora los obligaría a pasar la noche a la intemperie. Haron le habló a Kai con un tono curioso, notando que su rostro había estado preocupado por un tiempo. Entonces le preguntó a dónde iba. Kai respondió que solo iba a tomar un poco de aire fresco. Haron le pidió a Kai que lo dejara acompañarlo, pero Kai explicó con calma que prefería salir solo para pensar en algo, y allí vio lo que confirmó su visión. El pueblo estaba lleno de segadores. Kai se preguntó por qué debería importarle esto, ya que ya no era un segador y no tenía ninguna responsabilidad. Decidió que todo lo que tenía que hacer era irse temprano por la mañana, pero cuando estaba a punto de regresar a la posada, una niña pequeña lo agarró de la ropa. Mientras Kai estaba perdido en sus pensamientos, una niña pequeña lo interrumpió y le ofreció un caramelo. Kai le preguntó por qué, y ella respondió que lo veía triste. La niña, cuyo nombre era Miru, explicó que este caramelo la ayuda cuando está triste. Entonces su madre la llamó, y ella se alejó rápidamente. Kai se sintió triste por el destino de la niña inocente. Después de que ella se fue, Kai decidió regresar a la posada, pero se dio cuenta una vez más de que se había perdido. Jaren apareció de repente, así que Kai le preguntó cómo lo había encontrado. Jaren respondió que lo siguió porque esperaba que se perdiera, y tenía razón. Jaren llevó a Kai de regreso a la posada y luego tomó un atajo, lo que hizo que Kai notara que Haron conocía bien el pueblo. Haron explicó que había visitado el pueblo muchas veces en misiones de negocios y luego, en cambio, le preguntó a Kai si tenía familia. Haron respondió que toda su familia había fallecido. Kai le hizo una pregunta directa e impactante. ¿Todos murieron el mismo día? Jaren se sorprendió y confirmó que habían muerto en un accidente cuando era joven y le preguntó a Kai cómo lo sabía. Kai se disculpó por su curiosidad, diciendo que era solo curiosidad.
Más tarde esa noche, Hiram salió a escondidas de la posada con una capa, pero Kai lo interceptó en un callejón oscuro y le preguntó por qué salía. Hiram se sorprendió y le preguntó cómo sabía su paradero. Kai afirmó que lo siguió porque le parecía sospechoso, pero la verdad, como pensó para sí mismo, era que sospechaba que Jaren era quien traería la muerte a este pueblo, tal vez por lo que sucedió allí hace 20 años. Las sospechas de Kai fueron confirmadas. Jaren era ese niño que había conocido hace 20 años. Kai, con su memoria como exsegador, recordó los detalles del trágico incidente. Había visitado este pueblo hace 20 años debido a una terrible peste que se estaba extendiendo. Los aldeanos que dependían de los viajeros para su sustento temían que las noticias de la peste destruyeran su economía, por lo que cometieron un crimen horrible. Tomaron a la familia de Jerón, que fueron los primeros en infectarse, y los enterraron vivos para ocultar el asunto. La familia de Jerón había presentido su trágico destino y secretamente envió a su joven hijo, Jerón, el único que no estaba infectado, fuera del pueblo para salvarlo. Pero el niño pequeño vio todo y fue testigo del asesinato de toda su familia a manos de sus vecinos. Kai continuó narrando la trágica historia de Jerón, explicando cómo ese niño pequeño presenció cómo sus padres y su hermana eran enterrados vivos por los aldeanos. El niño huyó para salvar su vida, pero regresó años después con el corazón ardiendo de odio y un deseo de venganza. Su plan era envenenar el pozo y matar a todos en el pueblo. Volviendo al presente, Hiram admitió que todo lo que Kai dijo era verdad y que lo que estaba haciendo era solo venganza, pero le preguntó a Kai nuevamente cómo sabía todo esto. Kai explicó que a veces, si un alma muerta lo desea fuertemente y obtiene el permiso del dios de la muerte, puede quedarse al lado de sus seres queridos para protegerlos. Señaló que la suerte que Jaren había tenido tan a menudo en su vida, incluidos sus frecuentes encuentros, no era una coincidencia, sino gracias a los espíritus guardianes de su familia que lo guiaban y protegían. Kai le dijo a Jaron, hablando del gran pueblo, que tal vez el último deseo de su familia era permanecer cerca de él, el niño que perdió a su familia a una edad temprana. Jaron no creyó esta historia, así que Kai le dijo que su familia se le había aparecido en un sueño y le había contado todo. Jaron se enojó y se negó a creer esta tontería, insistiendo en que había vivido durante más de 10 años esperando su momento de venganza. Kai trató de persuadirlo para que cambiara de opinión, advirtiéndole que si mataba a todas estas personas, viviría el resto de su vida escuchando sus horribles gritos. Le preguntó si realmente creía que la venganza le traería felicidad, y luego se ofreció a contarle una vieja historia sobre la venganza de un hombre. Kai comenzó a contar su propia historia sin revelar su identidad, hablando de un hombre que tenía una amante más preciosa que su propia vida. Pero otros la consideraron un mal presagio e intentaron matarla, por lo que el hombre luchó contra todo el mundo para protegerla. Pero en un momento de descuido, su amante fue asesinada. A partir de ese momento, comenzó la venganza del hombre. Mató a todos los que participaron en su muerte hasta que ahogó el mundo en sangre. Y cuando Hiram preguntó qué le sucedió a ese hombre después de completar su venganza, Kai respondió que miró el mundo que había destruido con sus propias manos y eligió la muerte. Kai le dijo a Hiram que no lo detendría, pero quería aclarar una verdad. La venganza no conduce a la felicidad ni a la liberación, sino a más miseria y una horrible conexión con el pasado. Estas palabras afectaron a Jaron, quien comenzó a dudar del deseo al que se había aferrado durante tanto tiempo, y se preguntó si este era el final que quería o lo que su familia hubiera deseado para él. Cuando Kai vio su confusión, se ofreció a dejarle el asunto a él. Le pidió que tomara el veneno y lo guardara y que se diera tiempo para pensar. Le prometió que si, después de una cuidadosa consideración, decidía que la venganza seguía siendo más importante que su felicidad, podía regresar con él y él le daría el veneno sin decir una palabra. Jaren estuvo de acuerdo y le entregó el veneno a Kai. A cambio, Kai le dio el trozo de caramelo que le había quitado a la niña, diciéndole que alguien le había dicho una vez que esta era la mejor medicina cuando uno está triste. Jaron miró el trozo de caramelo en su mano y estalló en una risa histérica que se convirtió en lágrimas. Luego se calmó un poco, murmurando que esta era una medicina terrible. En ese momento, sintió la presencia de los espíritus guardianes de su familia consolándolo. Más tarde, Sanos apareció, diciéndole que había hecho algo increíble. Esa noche, mientras Kai estaba en su habitación, Sanos apareció ante él. Sanos lo regañó, diciendo que escuchó que había causado muchos problemas. Kai negó haber hecho algo, lo que enfureció a Sanos, quien se preguntó cómo podía decir eso después de hacer que muchos segadores sombríos en la aldea de Abli parecieran tontos, recordándole la regla de que cualquiera que interfiera con el trabajo del dios de la muerte puede ser asesinado. Kai respondió con calma que nunca interfirió con el trabajo del segador y todo lo que hizo fue evitar que su compañero, Jerón, hiciera algo tonto. Sanos sonrió sarcásticamente y comentó que Kai se había vuelto audaz después de volverse humano nuevamente, a lo que Kai respondió que no era su culpa, sino la culpa de Sanos por traerlo de vuelta a la vida sin preguntar.
Sanos refunfuñó que enfrentaría una severa reprimenda de sus superiores porque una lista completa de humanos que se suponía que debían morir todavía estaban vivos. Kai fríamente le deseó buena suerte, lo que enfureció aún más a Sanos, quien lo llamó un bastardo grosero antes de desaparecer. En el fondo, Kai sabía la magnitud del pecado que había cometido al evitar muertes humanas y se dio cuenta de que Sanos estaba siendo indulgente con él, por lo que le agradeció en voz baja. Sanos regresó y le pidió a Kai en un tono algo reprobatorio que lo tratara mejor la próxima vez. Unos días después, Kai y Herón finalmente llegaron a la Academia Goethe. Kai quedó impresionado por la vista de la academia como si fuera la primera vez que sus ojos se posaban sobre ella. Herón le preguntó a Kai por qué regresó al lugar donde se decía que se había tirado de un edificio. Kai respondió que quería saber por qué había intentado suicidarse porque no podía recordar nada por mucho que lo intentara. Añadió en broma que no había necesidad de preocuparse. Incluso si volviera a sentir la necesidad de morir, se mantendría vivo. Harén se tranquilizó al notar que Kai estaba de un humor lo suficientemente bueno como para bromear. Cuando llegó el momento de despedirse, Hiram se ofreció a ayudar a Kai en cualquier momento, pidiéndole que visitara la sede del gremio de mercenarios negros si necesitaba algo. Kai le agradeció por traerlo a la academia, pero Harón respondió que él era quien debía agradecerle porque le había impedido dejar que su odio lo controlara. Después de la llegada de Kai a la Academia Goda, la escena cambia a la oficina del conde Zuritan, donde estaba examinando un informe de investigación sobre el vizconde Chikan. El conde le explicó a su hijo Lucian que había muchas cosas que no parecían lógicas sobre el vizconde. Había aparecido en el imperio hace 10 años como un comerciante que compró su título con dinero, pero la fuente de esta inmensa riqueza que le permitió construir una base de poder tan rápidamente sigue siendo un misterio, especialmente porque era solo un vendedor ambulante sin nombre. El conde le dijo a su hijo que no podía descubrir nada, y lo que es peor, todos los que envió a investigar al vizconde habían desaparecido. Esto aumentó su sospecha de que estaba ocultando un secreto peligroso. La conversación luego se centró en Cien, con Lucian expresando su constante preocupación por su hermano. El conde trató de asegurarle que Cien había cambiado y podría arreglárselas, pero Lucian le recordó que conocía la verdad sobre la Academia Goda mejor que nadie. Aunque la Academia Goda se enorgullecía de tener las mejores instalaciones y profesores, su realidad era completamente diferente. La mayoría de sus estudiantes eran nobles y miembros de familias reales, y solo reunirlos en un lugar fue suficiente para convertir la academia en un campo de batalla, un lugar donde las conspiraciones y las traiciones prosperaban, donde el poder decidía todo y los débiles eran aplastados sin piedad. Lucian, como graduado de la academia, conocía bien esta verdad y estaba preocupado porque su hermano, que había regresado de ella medio muerto la última vez, insistía en volver a ir, deseándole que aguantara esta vez. Mientras tanto, Kai caminaba por los pasillos de la academia, escuchando los susurros de los estudiantes a su alrededor. Estaban expresando su disgusto por su regreso, diciendo que debería haberse quedado muerto y llamándolo basura. Kai se dio cuenta de que había esperado esta recepción y que estaba completamente aislado en este lugar cuando trató de preguntar a algunos estudiantes por el camino a la oficina del director. Lo ignoraron y huyeron. Mientras estaba perplejo, un joven de cabello castaño lo llamó y se ofreció a mostrarle el camino, aunque no parecía contento con eso. En la oficina del director, un hombre gordo con un sombrero de mago lo saludó con entusiasmo exagerado y le dijo que había recibido una carta de su padre indicando que CN comenzaría de nuevo después del accidente que causó su pérdida de memoria. Pero el director luego hizo una pregunta que despertó la sospecha de Kai, preguntando si había algo más que su padre hubiera enviado con él. Kai respondió que pensaba que el director ya había recibido todas las noticias, lo que confundió al director. Pero Kai insistió en preguntar si había algo más que estaba esperando. Pero Kai le dijo que no había traído nada más con él. El director le dijo con calma a Kai que podía irse, recordándole que evitara causar problemas innecesarios de ahora en adelante, dándose cuenta de que el hombre esperaba un soborno, un hábito lejos de la familia Sheraton conocida por su integridad. En la puerta, encontró al joven todavía esperándolo, quien le explicó que compartían la misma habitación y que iba a esperar para guiarlo allí. Este joven estaba pensando por qué estaba esperando a Cien ya que realmente no le agradaba. El Cien original era un chico molesto, fuerte contra los débiles y débil contra los fuertes, y siempre ignoró y despreció a este joven por ser un plebeyo. Pero notó que Cien había cambiado de alguna manera después del accidente. Kai interrumpió sus pensamientos cuando le agradeció por esperar. El joven quedó completamente sorprendido, preguntándose a sí mismo cómo CN podía agradecer a un plebeyo. Esta situación lo llevó a preguntar si el rumor sobre su pérdida de memoria era cierto, lo cual Kai confirmó. El joven ahora comenzó a comprender la razón del extraño comportamiento de CN y su desconocimiento de dónde estaba la oficina del director. Mientras se dirigían al dormitorio, el joven le preguntó a Kai si tampoco recordaba la habitación. De hecho, Kai se sorprendió por su tamaño.
El joven explicó que la academia era famosa por sus buenas instalaciones y señaló la cama de Kai. Luego preguntó si recordaba su nombre, y cuando Kai dijo que no, el joven se presentó como Kanto. Kai respondió presentándose también, lo que sorprendió a Kanto nuevamente ya que esta era la primera vez que CN se presentaba por su nombre a pesar de que habían compartido habitación durante mucho tiempo. Kanto le preguntó a Kai por qué regresó a la academia después de irse debido a un accidente. Kai respondió claramente que regresó porque quería saber la razón detrás de su intento de suicidio y que tenía la sensación de que la razón estaba aquí en la academia. Kanto le aconsejó que hubiera sido mejor mantenerlo alejado de la academia desde el principio. Kai agregó que enfrentar y resolver los problemas no resueltos directamente es la mejor manera. Kanto quedó impresionado por el coraje de esta respuesta. Kai luego le preguntó dónde estaban los trapos, lo que confundió a Kanto, quien no entendía para qué podría necesitarlos. Kai respondió que los necesitaba para limpiar. A la mañana siguiente, Kanto encontró a Kai y le preguntó con asombro qué había sucedido. Explicó que cuando se despertó, encontró el lado de la habitación de Kai reluciente de limpio, tanto que podía ver su reflejo en el suelo, señalando que aunque el CN original estaba obsesionado con la limpieza, nunca se le habría ocurrido limpiar él mismo. Kai respondió fríamente que la limpieza es una tarea normal, y si a una persona le gusta la limpieza, debe limpiarse ella misma. Kai agregó que la limpieza era uno de sus pasatiempos, lo que confundió aún más a Kanto, quien se preguntó si esto era algo que dicen los nobles. Más tarde en el comedor, Kanto notó que Kanto fue a buscar su comida él mismo sin dudarlo. Kanto pensó para sí mismo que la academia prohibía a los estudiantes traer a sus sirvientes, pero los nobles generalmente encuentran estudiantes plebeyos para hacer estas tareas por ellos. Kanto recordó que los nobles con influencia limitada, como el viejo Cien, a veces tenían que conseguir su propia comida, y lo hacían con la cabeza gacha avergonzados. Pero hoy, Cien no mostró ningún signo de esta vergüenza. Caminaba con confianza, sosteniendo su bandeja llena de comida. Kanto se dio cuenta de que CN realmente había cambiado y ya no era el sinvergüenza que conocía. Mientras Kai buscaba un lugar para sentarse, un estudiante sacó el pie para hacerlo tropezar. Kai entendió de inmediato que el estudiante quería que pisara su pie para pasar. Con mucha calma, Kai pisó fuertemente el pie del estudiante que gritó de dolor. El enojado le preguntó qué estaba haciendo, a lo que Kai respondió inocentemente si esto era lo que quería. El estudiante enojado le dijo que dejara de decir tonterías. Cuando Kai le preguntó si estaba tratando de hacerlo tropezar, el estudiante se puso nervioso y retrocedió, temeroso de comenzar problemas con el hijo de un conde. Kai se alejó, dejando que el estudiante pensara en cómo el tonto CN que solía huir o mirar enojado en el pasado había cambiado. Kai se unió a Kanto, quien estaba reprimiendo su risa, impresionado por la forma en que Kai había manejado la situación y sintió que disfrutaría viéndolo en los próximos días. En otro lugar, un estudiante le contaba al líder de su grupo, Lord Aunas, sobre el regreso de CN. Él nos recibió la noticia con una sonrisa astuta, comentando que gracias a ese bastardo, no se aburriría por un tiempo. En el salón de clases, Kai se encontró siendo el blanco del acoso de los estudiantes mientras seguían arrojándole basura y papeles. Pero cuando uno de ellos le arrojó un trapo sucio, su paciencia se agotó, y se lo devolvió a la persona que lo arrojó, advirtiendo silenciosa y amenazadoramente a todos que si le volvían a tirar basura sucia, se aseguraría de que entendieran el significado de la verdadera limpieza. Antes de que la situación pudiera empeorar, un nuevo profesor sonriente entró al aula dándoles la bienvenida a todos. El profesor entró al aula y notó la atmósfera tensa, preguntándose por qué, ya que estaba acostumbrado a que los estudiantes estuvieran felices de verlo. El profesor vio a Cien, y en lugar de darle la bienvenida, decidió avergonzarlo para celebrar su regreso, pidiéndole que resolviera un problema de matemáticas extremadamente difícil en la pizarra. Mientras tanto, Kai pensó para sí mismo que se había dado cuenta durante su primer día en la academia de que nadie se acerca a CN con buenas intenciones. Los estudiantes se burlaron de él, esperando su fracaso épico, y el estudiante que le había arrojado el trapo se burló, esperando que fallara porque las matemáticas eran su peor materia. Pero Kai caminó con calma hacia la pizarra y resolvió el complejo problema en segundos, dejando al profesor y a los estudiantes en estado de shock e incredulidad. Los estudiantes no podían entender cómo Kai fue capaz de resolver el problema tan fácilmente. Su compañero de cuarto, Kanto, le preguntó cómo se las arregló para hacerlo cuando las matemáticas eran su peor materia, a lo que Kai respondió con frialdad que había estudiado un poco después del accidente. El estudiante problemático estaba asombrado por esta transformación. Cien ya no caía en trampas, se había vuelto seguro de sí mismo, y ahora también sobresalía en sus estudios. En otro lugar, un estudiante le decía a su líder, Lord Aunas, que Cien había cambiado. Otros estuvieron de acuerdo, señalando que su aura había cambiado por completo y que se había vuelto extrañamente frío, pero él no se negó a creerlo.
pensando que el accidente solo le había hecho perder su sentido del miedo y que volvería a llorar y a rogarle tan pronto como lo viera. Él nos ordenó a sus hombres que le trajeran a Cien la próxima vez porque necesitaba hablar con él. Más tarde, Kanto encontró a Kai durmiendo en el jardín de la academia y le preguntó por qué estaba durmiendo así. Kai explicó que estaba cansado de lidiar con todos tratando de causarle problemas. Cuando estaban a punto de regresar al dormitorio, Kai se detuvo repentinamente y le dijo gracias a una persona invisible, explicando que les estaba agradeciendo por dejarle compartir el espacio. Kanto estaba confundido porque no veía a nadie, pero en realidad, una persona misteriosa estaba observando desde la distancia y se sorprendió de que Kai fuera capaz de notar su presencia, la primera vez que había sido descubierto. De vuelta en su habitación, Kanto le preguntó a Kai sobre la otra persona que compartía su habitación, señalando que tampoco había regresado anoche. Kanto continuó su charla con Kai, advirtiéndole sobre su tercer compañero de cuarto. Explicó que esta persona es el estudiante más peligroso de la academia y que ningún estudiante que lo enfureció se ha graduado con seguridad. Añadió que este estudiante no muestra piedad a nadie, independientemente de su estatus, y ha cometido muchos actos horribles de violencia. A pesar de todos los problemas que causa, la academia no ha tomado ninguna medida en su contra, lo que lleva a todos a asumir que pertenece a una familia muy influyente. Kanto aconsejó a Kai que lo evitara por completo porque su personalidad es extremadamente mala. Más tarde, mientras Kai caminaba por uno de los pasillos de la academia, una hermosa chica con el pelo largo y negro pasó a su lado. En ese momento, Kai sintió que su corazón latía con fuerza, y se preguntó si era su corazón, no su mente, el que recordaba a esta chica. Llegó a la conclusión de que el CN original que había muerto probablemente estaba enamorado de ella, pero resolvió el asunto en su mente, declarando que estos sentimientos ya no existen ahora. Kai la ignoró por completo y pasó junto a ella sin ningún interés, lo que la sorprendió e impactó. Kanto notó la escena y le explicó que la chica era Lady Ama Kes, la única hija de la familia del conde Kes. Explicó que el Cien original se enamoró de ella a primera vista y solía seguirla a todas partes mientras ella lo despreciaba intensamente, y esta relación unilateral era conocida por todos en la academia. Kanto se dirigió a Cien expresando su alivio de que Kai se hubiera olvidado de ello y luego le instó a que aguantara y se mantuviera fuerte. Esa noche, Kanto estaba dormido en su habitación mientras un joven con el pelo negro revuelto se colaba por la ventana. Kai estaba despierto y lo confrontó con calma, señalando que sus pasos eran demasiado confiados para un ladrón, pero no tenía intenciones asesinas para ser un asesino. El joven se acostó en la cama vacía, y Kai se dio cuenta de que debía ser su tercer compañero de cuarto y se preguntó por qué estaba entrando por la ventana en lugar de por la puerta. A la mañana siguiente, Kanto se despertó y gritó aterrorizado cuando vio a su compañero de cuarto, Rocco. Kai le dijo con calma que Rocco había llegado anoche y que Kanto estaba durmiendo tan profundamente que no lo sintió. Rocco estaba molesto por su ruido e inmediatamente les ordenó que se callaran. Kanto se disculpó rápidamente con Rocco por molestarlo. Kai miró a Rocco y se dio cuenta de que era la misma persona misteriosa que lo había estado observando en el jardín el día anterior. Kai notó que Rocco parecía exhausto y desaliñado. Rocco le preguntó bruscamente a Kai qué estaba mirando. Kai respondió con frialdad que estaba mirando su cabello y ropa desordenados. Kanto se puso nervioso por la audaz respuesta de CN y corrió hacia él, susurrando en pánico, recordándole que le había advertido que no se involucrara con esta persona. Kai ignoró las advertencias de pánico de Kanto y le preguntó con calma a su nuevo compañero de cuarto, Rocco, que usara la puerta en lugar de la ventana en el futuro porque entrar así por la noche era molesto. Este comentario enfureció a Rocco, quien agarró a Kai por su ropa mientras Kanto gritaba aterrorizado. Pero Kai, en lugar de asustarse, puso su mano sobre su cabeza. Rocco no entendía por qué hizo eso. Kai se disculpó con calma, explicando que se frustra cuando no puede hablar con alguien mientras lo mira a los ojos, luego repentinamente cambió de tema, diciendo que era hora de desayunar. Kai invitó a Rocco a comer juntos, pero Rocco le dijo que se perdiera, así que Kanto le pidió a CN que dejara de provocarlo. Kai los ignoró y se fue, diciendo que los vería en clase. Rocco se quedó desconcertado, preguntándose sobre este extraño joven. Kanto alcanzó a Kai y le preguntó si había perdido su sentido del miedo junto con su memoria, recordándole lo peligroso que era Rocco y que el viejo CN ni siquiera se atrevía a mirarlo a los ojos. Kai respondió sarcásticamente que no podía mirarlo a los ojos porque su cabello los estaba cubriendo en el comedor. Mientras Kanto todavía estaba tratando de advertir a Kai, otro estudiante, Robin, los interrumpió y le dijo a Kai que Lord Aunas quería verlo. Kai fingió no conocerlo, así que Robin se enojó y le ordenó que viniera a su sala de club justo después de la clase. Después de que se fueron, Kai le preguntó a Kanto quién era Elnus, y Kanto le dijo que era la persona que había hecho la vida del CN original más difícil. Kanto comenzó a contar la historia. Cuando CN se inscribió por primera vez en la academia, los estudiantes se interesaron en él por su belleza llamativa.
Pero con el tiempo, debido a su personalidad obstinada y su complejo de inferioridad, todos gradualmente comenzaron a evitarlo. Durante ese periodo, apareció Elnus, el hijo de un duque que era como el gobernante absoluto dentro de la academia. Elnus comenzó a torturar a Cien cruelmente como si estuviera jugando con un juguete, lo que hizo que los otros estudiantes evitaran a Cien aún más. Y, finalmente, se dejaron llevar por la corriente y comenzaron a acosarlo junto a Elnus. Y Elnus estaba apuntando a CN de nuevo justo cuando la percepción que la gente tenía de él finalmente estaba empezando a cambiar. Canto luego trató de animar a Kai, aconsejándole que comiera bien para reunir su fuerza para enfrentar a esos matones. Kai se conmovió por esta sincera preocupación y sonrió una leve sonrisa, un simple gesto que causó un revuelo entre las estudiantes que quedaron encantadas con su sonrisa. Kanto se puso nervioso por el interés de las estudiantes en Kai y le susurró a Kai que no sonriera de esa manera despreocupada. Mientras tanto, en la sala del club, Lord Aunas estaba esperando impacientemente, enojado porque CN aún no había llegado. Mientras estaban en la plaza de la academia, Kai notó que las estudiantes estaban actuando de forma extraña y diferente a lo habitual. Estaban intercambiando leves susurros y sonrojándose cada vez que sus ojos pasaban sobre él. Así que se dirigió a su amigo, Kanto, y le preguntó con genuina curiosidad si encontraba extraña su reacción. Kanto sonrió ampliamente y respondió que esto solo prueba que las chicas de aquí son sorprendentemente simples y que sus corazones se pueden ganar con solo una sonrisa amistosa. Mientras decía eso, Kanto pensó para sí mismo que la apariencia de su amigo, Cien, ahora Kai, siempre había sido innegablemente atractiva, pero su verdadero problema radicaba en su antigua personalidad, que era una mezcla de patética terquedad e introversión. Pero ahora, después de que su personalidad había cambiado radicalmente y se había vuelto más tranquilo y seguro de sí mismo, no era sorprendente en absoluto que la gente estuviera empezando a mostrar interés en él de nuevo. Aunque la gran mayoría de ellos todavía se sentían confundidos por esta repentina transformación y tenían sentimientos encontrados hacia él, Kanto le aseguró a su amigo Kai que no se preocupara demasiado por estas miradas, simplemente explicándole que las chicas lo estaban haciendo porque estaban empezando a sentirse atraídas por él. Pero Kai, que parecía desinteresado en el asunto, de repente cambió de tema, preguntándose seriamente por qué aún no había visto a esa persona llamada Rocco en el aula. Tan pronto como Kai pronunció el nombre Rocco, Kanto se quedó paralizado y su rostro palideció como si hubiera oído el nombre de un fantasma. Y cuando Kai añadió con calma que había oído que Rocco supuestamente estaba en su misma clase, Kanto lo negó rápida y enfáticamente, recordándole en un tono tenso que le había dicho una y otra vez que Rocco era el alborotador número 1 de la academia, alguien a quien había que evitar a toda costa. Luego, en un intento desesperado por distraer a Kai, Kanto preguntó con claro sarcasmo si alguna vez en su vida había visto a un alborotador asistir a clases con regularidad. En ese mismo instante, como si el destino se burlara de él, la puerta del aula se abrió de golpe y se estrelló contra la pared con un estruendo, y entró Rocco con su aura intimidante. Kanto se quedó tan impactado que se le paralizó la lengua y sus ojos se abrieron con terror, mientras que Kai respondió con perfecta calma, como si nada hubiera pasado, que acababa de ver a un alborotador asistiendo a clase. Kanto se inclinó y le susurró a su amigo con voz temblorosa que esto era muy raro porque Rocco nunca suele venir aquí. Mientras tanto, los otros estudiantes de la clase comenzaron a rezar en silencio y a murmurar oraciones, esperando que Rocco no eligiera sentarse cerca de ellos. Pero Kai, en un movimiento que sorprendió a todos y horrorizó a Kanto, levantó con calma la mano y le dijo a Rocco que había un asiento vacío justo a su lado. Kanto entró en pánico ante este acto audaz e imprudente. Rocco miró a Kai con una mirada fría y le preguntó por qué estaba señalando, afirmando groseramente que podía ver el asiento vacío perfectamente bien, y parecía extremadamente molesto por esta inesperada bienvenida. Rocco lo ignoró por completo y luego se dirigió hacia otro estudiante sentado cerca y lo llamó por su nombre, y el pobre estudiante saltó de su asiento aterrorizado e inmediatamente le ofreció su lugar. Kanto reprendió a su amigo Kai en voz baja, apenas audible, preguntándose por qué seguía haciendo esto cuando le había advertido repetidamente que ignorara a Rocco y no llamara su atención. Kai respondió con una leve sonrisa enigmática que su mirada se siente naturalmente e involuntariamente atraída por la única persona en este lugar que tiene un aura rebelde y distintiva y que cree que estar cerca de alguien, como él sin duda sería una experiencia agradable. Un día después, mientras el silencio llenaba su habitación compartida, Kanto le preguntó a Kai, que estaba acostado en su cama absorto en un libro, sobre sus planes para el día. Kai levantó la vista del libro y preguntó con calma si este día era especial por alguna razón. Kanto explicó con entusiasmo que era un día festivo oficial sin clases y se preguntó con incredulidad si Kai realmente tenía la intención de quedarse en su habitación todo el día. Kai confirmó que, de hecho, planeaba hacer precisamente eso. Pero Kanto, lleno de energía, insistió en que salieran juntos a disfrutar del clima.
Y aunque Kai le dijo claramente que no tenía deseos de salir, Kanto no aceptaría un no por respuesta, agarrándole la mano y tirando tercamente de él para sacarlo de la habitación. Tan pronto como estuvieron en la calle, llena de vida y sonidos, Kanto expresó su inmensa alegría por estar fuera de la habitación sofocante y sugirió que se dirigieran primero a algún lugar para tomar un refrigerio ligero. Kai estuvo de acuerdo con obvia indiferencia, pero apenas había dado unos pasos cuando se detuvo abruptamente y se quedó paralizado. Mirando con sorpresa y atención algo en la calle, Kanto notó su repentina parada y preguntó con genuina preocupación qué le pasaba. La preocupación era evidente en su rostro. Kai respondió con voz tranquila y directa que había visto a Rocco. Kanto le preguntó a Kai confundido a dónde iban ahora que los planes habían cambiado, a lo que Kai simplemente y sin dudarlo respondió con una invitación a seguirlo. Kai se puso en marcha a un ritmo rápido tras Rocco, que caminaba por un callejón anunciando a su amigo vacilante que iba a seguirlo para ver a dónde iba, lo que conmocionó y aturdió a Kanto, pero lo siguió a regañadientes. Kai continuó rastreando a Rocco desde una distancia segura a través de las calles secundarias hasta que llegaron a la entrada de una antigua taberna apartada. Kanto intentó por última vez evitar que Kai entrara, recordándole en un tono desesperado que no obtendría nada bueno al provocar a alguien como Rocco. Pero Kai le tranquilizó con una sonrisa tranquila que tendría cuidado y luego entró con confianza. Un anciano de aspecto amable, el dueño de la taberna, los saludó y les dio la bienvenida, señalando que no los había visto por aquí antes. Kai inmediatamente vio a Rocco sentado solo en un rincón oscuro, bebiendo de una taza grande. Así que eligió una mesa cercana y se sentó con Kanto, que se movía ansiosamente en su asiento. El dueño se acercó y le preguntó a Kai si conocía al joven sentado allí, Rocco, a lo que Kai respondió honestamente que solo se conocían de nombre y nada más. El hombre le sirvió 2 bebidas frías, disculpándose amablemente porque no eran alcohólicas debido a su corta edad, y les invitó a beber a su gusto ya que eran sus invitados. Kai le dio las gracias cortésmente y luego comenzó a beber la bebida con una velocidad y veracidad que asombraron a Kanto. Tan pronto como Kai terminó su bebida, de repente e inesperadamente anunció que se iban ahora, lo que confundió a Kanto, quien le pidió que esperara un poco. Kai fue al dueño para pagar las bebidas que les había servido, pero el anciano se negó a tomar su dinero, explicando con una sonrisa que estaba bien ya que aparentemente eran amigos de Rocco. Kai respondió con cortesía y respeto que aún no eran amigos, pero que con gusto aceptaría su generosidad en el futuro cuando realmente se hicieran amigos. Después de que Kai y Kanto salieron de la taberna, el dueño se rió suavemente y se acercó a la mesa de Rocco, contándole lo que Kai acababa de decir y comentando que este joven parecía una persona realmente interesante. Pero Rocco respondió con completa frialdad sin levantar la vista de su taza que no estaba interesado en absoluto. Afuera, Kanto le preguntó a su amigo Kai la razón de su rápida partida después de todos los problemas por los que pasó para llegar allí. Kai explicó con calma que sentía que ese lugar era como un santuario privado para Rocco y que inicialmente lo había seguido por pura curiosidad para ver a dónde iba, pero que no quería invadir la privacidad de alguien que descansaba en su espacio seguro. Kanto miró a su amigo y una vez más se convenció de que era una persona verdaderamente excéntrica. Luego lo instó a que se apresurara a salir de ese callejón oscuro sobre el cual había malos rumores de atracos y robos. Pero antes de que pudieran continuar su camino, un grito agudo de ayuda llegó a sus oídos desde un callejón adyacente. Se apresuraron a mirar y vieron a un grupo de hombres rodeando a 2 chicas y claramente acosándolas, y una de las chicas era Emila, a quien conocían. Kanto gritó con ira y preocupación que debían intervenir y ayudar a las 2 chicas de inmediato, pero le sorprendió la reacción tranquila e indiferente de Kai. Kai le recordó a su amigo que habían visto a Emila antes como si no le preocupara, momento en el que Kanto le gritó enojado, señalando a la otra chica que temblaba a su lado. Kanto le gritó a Kai, con la voz llena de ira y pánico, afirmando que la chica que estaba allí era su hermana menor, y se preguntó con total conmoción cómo podía haber olvidado los rostros de sus propios familiares tan fácilmente. En medio de su pánico extremo, Kanto se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de derrotar a todos esos hombres duros por su cuenta. Así que se volvió hacia Kai y le pidió que esperara aquí mientras él iba lo más rápido que podía para pedir ayuda a los guardias. Kai permaneció de pie inmóvil, repitiendo las palabras hermana menor con confusión y desconcierto como si las escuchara por primera vez. Mientras tanto, la chica que supuestamente era su hermana le estaba contando a su amiga, Emma, antes cómo había decidido salir con ella a dar un paseo por las calles de la ciudad ya que no había clases ese día. Recordó haber oído un rumor sobre un comerciante que vendía joyas raras y preciosas en un callejón, por lo que sintió curiosidad y decidió entrar un poco para buscarlo, pero, desafortunadamente, no lo encontró. Y de repente, ella y su amiga se vieron violentamente arrastradas a un callejón lateral oscuro y desierto por un grupo de matones de aspecto intimidante, y los villanos sonreían con una sonrisa aterradora que revelaba sus intenciones maliciosas y malvadas hacia las 2 chicas.
Emma, la amiga de la chica, trató de usar la influencia de su familia para amenazarlos revelando su prestigiosa identidad, pero no prestaron atención a su amenaza en absoluto. Y uno de ellos le dijo con desprecio que se desharían de ella después de que terminaran de divertirse con ella en un lugar secreto donde nadie pudiera encontrarla. Luego agarró la cara de la hermana de Kai con dureza, diciéndole que dejara de quejarse y llorar. En un intento desesperado e inútil por defenderse, la hermana de Kai reunió todo su coraje y mordió la mano del hombre con una fuerza inesperada. El hombre gritó por el repentino dolor intenso y por un momento no podía creer que realmente se hubiera atrevido a morderlo. Luego entró en cólera, y cuando levantó la mano y estaba a punto de abofetearla con fuerza, cerró los ojos con fuerza, esperando el doloroso golpe, pero no sintió nada. Lenta y cautelosamente abrió los ojos para descubrir que Kai había intervenido en el último segundo, agarrando el fuerte puño del hombre y deteniéndolo en el aire. Kai se disculpó con el agresor con una extraña calma, pero le dijo en un tono firme y frío que no podía permitirle que dañara a esta chica. El agresor le preguntó con gran ira quién era y por qué se entrometía en asuntos que no le concernían, a lo que Kai respondió con calma y confianza que era su hermano. La chica quedó completamente impactada por esta inesperada respuesta. Kai le pidió cortésmente al hombre nuevamente que retrocediera y dejara a las dos chicas solas, pero este último se negó con enojo y terquedad, prometiendo golpearlo hasta que se arrastrara por el suelo suplicando piedad. Kai lo interrumpió fríamente, pidiéndole que esperara solo un momento. Luego sacó un pañuelo blanco limpio de su bolsillo y se limpió la mano que había tocado al agresor. Después de sentir que todo estaba bien ahora, le dijo al agresor con una sonrisa que ahora podía reanudar su ataque como quisiera. El hombre explotó de rabia, pensando que Kai lo estaba humillando burlonamente, afirmando que sus manos estaban tan sucias que necesitaba limpiarlas después de tocarlo, y se abalanzó sobre él con su puño con todas sus fuerzas, pero Kai esquivó el golpe con increíble gracia y agilidad. Kai agarró el brazo del agresor que cargaba y con un movimiento rápido presionó un punto nervioso específico en su brazo, lo que hizo que el hombre dejara escapar un grito agudo de intenso dolor insoportable. Kai le tranquilizó en un tono tranquilo y aterrador que no había necesidad de preocuparse. Aunque el dolor era muy agudo ahora, podría mover su brazo normalmente de nuevo mañana por la mañana. Cuando el segundo agresor vio lo que le sucedió a su compañero y corrió hacia él con ira, blandiendo una daga, Kai esquivó fácilmente su ataque y le ofreció algunos consejos amistosos. El agresor intentó apuñalar a Kai con la daga de nuevo, pero Kai agarró su brazo con firmeza y lo mantuvo en su lugar, advirtiéndole en voz baja que si seguía lastimando a la gente de esta manera, nunca moriría pacíficamente en el futuro, explicándole que los rencores y las almas de los muertos tienen un poder mucho mayor del que jamás podría imaginar. Kai aumentó su presión sobre el brazo del hombre y este último gritó de dolor. Suplicando, Kai miró al resto de los agresores y les preguntó con calma si todavía querían seguir luchando, afirmando que tenía mucho tiempo para lidiar con todos ellos uno por uno. Así que estaban aterrorizados y huyeron, dispersándose en todas direcciones. Después de que los agresores desaparecieron en la oscuridad, Emma se acercó a Kai y le agradeció su intervención y por salvarla a ella y a su amiga. Pero Kai pasó junto a ella sin prestarle atención, como si no existiera. Se acercó a su hermana, que todavía estaba en shock, y le preguntó con sincera preocupación si estaba bien y si podía sostenerse en pie. Ella respondió en voz baja que estaba bien, pero tan pronto como intentó levantarse por sí sola, hizo una mueca de dolor. Kai notó que podría haberse torcido el tobillo durante la pelea y se ofreció a ayudarla para que pudiera caminar, pero ella se negó bruscamente y le dijo que la dejara en paz. Kai respondió con calma e insistencia que era imposible para él dejarla en esta difícil situación e irse. Ella se sintió conmovida por sus palabras y su sincera mirada, y después de un momento de vacilación, finalmente aceptó su ayuda para levantarse, y se fueron del lugar juntos con él apoyándola cuidadosamente para que pudiera moverse. En ese momento crucial, Kanto llegó con un grupo de guardias. Kanto le preguntó a su amigo Kai dónde había estado todo este tiempo. Kai le dijo que tenía un asunto urgente que atender y le pidió que cuidara de las dos chicas ahora, a lo que Kanto accedió de inmediato. Kanto se preguntó dónde estaban los otros hombres que los atacaron. Mientras el guardia le preguntaba a Emila si todos estaban bien, Emila respondió que sí, mirando la espalda de Kai mientras se alejaba con claro resentimiento. Kanto luego le preguntó de nuevo si había resultado herida de alguna manera, y desde el techo de un edificio oscuro cercano, Rocco estaba sentado observando toda la escena en silencio, pensando para sí mismo que este chico, Kai, no era una persona ordinaria en absoluto.